bienvenidos una noche más con nosotros Susurros Podcast, un episodio que creo que en esta temporada estamos bastante complacientes, ¿verdad? Porque este es el segundo capítulo que vamos a complacer a todos nuestros televidentes, por así decirlo, o podcast escuchas. Sí, porque no estamos en tele todavía. No, pero por ahí vamos. No, mentira. No, bueno, ya hemos rechazado un par. Sí, hemos rechazado un par de invitaciones, pero bueno, bienvenidos, de verdad. Para nosotros es un placer. El día de hoy, como lo vieron ahí en el titulito del video, vamos a estar hablando de juguetes malditos. Sí. De todas esas maldiciones que se impregnan a los juguetes de los niños o juguetes que algunos adultos hemos comprado y que por ahí traen algo pegado, ¿verdad? Mi nombre es Walding y como siempre me acompaña mi amigo Bobby. Buenas, saludos. ¿En cuál cámara estoy, mae? Estamos en tele. En esta. Más, bienvenidos a otro episodio del podcast. Más, sí, de hecho no es el segundo, creo que es el tercero, porque creo que los 3 episodios que ya han salido, creo que este es el tercero de la segunda temporada que han salido, han sido temas sugeridos por seguidores. Sí, y sí, vamos a hablar de muñecos demoníacos, de muñecos o juguetes malditos, que es un tema que nos habían pedido y nos habían sugerido, y que de hecho es vacilón, porque las cosas a veces sin planearlas y demás, tal vez se liga con cosas que hemos hablado en episodios anteriores de esta temporada. Y es muy interesante porque creo que ahí lo vamos a ir desarrollando. De hecho, lo primero que se me viene a la mente, ahorita que vamos a empezar con el tema, en el episodio, no sé cuántos atrás de este será, con Eric, que si no lo han visto, los invitamos a que lo vayan a ver, que fue el primero de la temporada 2. Ahí estuvimos hablando un poquito, ¿verdad? De Carlota, creo que era que se llamaba. Carlota. ¿Verdad? Que si no han visto ese episodio, creo que en la segunda hora, por ahí, es cuando empezamos a hablar de Carlota. Sí, que por ahí podemos pedirle una foto a Eric para ponerlo por acá también. Y sí, o una captura ponemos del episodio, que para los que no lo han visto, es una muñeca, ¿verdad? Que tenía en este caso él, y que tenía un elemental, había dicho. ¿O qué sí, un elemental que le había metido por medio de un ritual, un elemental, para que cuidara el lugar en el que estaba, el espacio en el que estaba. Exacto, entonces es interesante porque desde ahí creo que nos da pie para arrancar con el tema, que le agradecemos a las personas que nos los sugirieron. Por ahí creo que ya hemos hecho una encuesta, una cosa así, ¿verdad? Creo que en el grupo de WhatsApp habíamos hecho una encuesta, o en Instagram, no recuerdo. Por ahí. Que por cierto, hablando de eso, yo creo que queremos también aprovechar este episodio para agradecerles a todas las personas, a todos esos seguidores que nos han estado apoyando en las diferentes redes sociales, que para el momento de grabar este episodio creo que llevamos como 13,000 solo en TikTok, y por ahí va creciendo YouTube y demás. Entonces, para agradecerles mucho, y los que no se han suscrito, recordarles que se suscriban a todas nuestras redes sociales como Susurros Podcast CR, y en el YouTube también como Susurros Podcast nos pueden encontrar, y en Spotify, si lo escuchan por Spotify, que nos califiquen, ¿verdad? Ahí con las 5 estrellitas y que nos sigan. Sí, de verdad, muchas gracias. Más bien ahí sí, gracias por el recordatorio, porque sí, creo que los últimos episodios hemos tenido como un pico ahí bastante interesante, ¿verdad? De vistas, de seguidores, de comentarios, y esa ahora es muy tuanis porque se va creando esa comunidad, ¿verdad? Chiva que tenemos. Sí, de hecho, man. Muchas gracias de verdad a todos. Bueno, vamos con el tema. Mae, antes de empezar con el tema, y ahora sí, creo que en cámara se ve, hoy hay una invitadita, ¿verdad? Sí. Que tenemos por ahí sentada. Muy, muy especial. Vamos a correr acá para que la vean. Creo que sí se ve por ahí en las cámaras. Si no, ahí en la toma abierta la van a ver. Porque es alusiva al tema que vamos a hablar hoy. Es una muñeca, era por ahí para iniciar con el tema, fuera del vacilón. Me la cedió una amiga, no voy a decir quién. Era una muñeca de infancia de ella, y el vestido que tiene, que está luciendo la modelo hoy, era el vestido de una perrita que falleció. Ya nos traemos un espíritu ahí dentro de la muñeca. Sí, que era una perrita que ella tuvo, que quiso mucho y demás. No recuerdo honestamente qué le pasó, pero falleció. Y cuando ella me la cedió para ponerla acá en este episodio, me le iba a dar chinga. Porque sí, la ropilla que tenía estaba muy fea. Es una Raggedy Doll, ¿verdad? Raggedy Ann, creo que se llama Doll. Y sí, entonces yo le dije, no, póngale lo que sea. Y bueno, y le puso el vestido de una perrita
que ella tenía que había fallecido. Así que para los que no sepan de qué son estas muñecas, vayan y busquen el caso de la muñeca más famosa, ¿verdad? De Annabelle. Sí. Que es una muñeca de este tipo. Correcto. Pero bueno, bienvenida a la nueva habitante del set de Susurros Podcast, mae. Buenísimo, vamos empezando con temas. Entonces, mae, hay unos temas que yo considero bastante interesantes que yo sí quisiera hablar tal vez antes de entrar como con casos particulares de muñecos o de juguetes en la historia. Mae, eso que estábamos hablando al puro inicio. Yo antes, ¿verdad?, de estar tan metidillo, mae, en la vara paranormal y demás, yo tal vez creía que no era posible que un objeto o un muñeco o un juguete estuviera maldito. Pero es muy curioso que hemos venido ahí viendo casos de que sí, ¿verdad? Que se puede hacer, como lo que hablábamos en ese episodio que les dijimos con el caso de Eric, ¿verdad? La muñeca, que mediante un ritual se le mete algún tipo de espíritu, de ente, para el motivo que sea, ¿verdad? Sí, puede ser para protección o incluso ya para fines más dañinos, ¿verdad? Como creo que los casos más famosos de la historia han sido de muñecos que han sido poseídos o han sido infestados más bien por entidades que lo que quieren es el mal, ¿verdad? Pero también, como lo hemos visto en otros casos, ¿verdad? Ha sido no solo para muñecos que quieren hacer el mal. De hecho, por ahí traigo una historia que no la traía preparada, pero me acabo de acordar. De un compa, man, que me hablaba sobre una muñeca de protección. Resulta, para entrar con esa historia, abrir el episodio, por así decirlo. Resulta, man, que este compa dice que se va para la casa de un compa de él a visitarlo. Man, dice que llega a la casa y están toda la noche ahí tomándose las birras, vacilando y todo. Y en un toque el mae le llama la atención una muñeca de una bruja. Pero era una muñeca de una bruja como estas. No sé si se acuerda de esta fábula donde salía Pulgoso. Ajá. Es que no recuerdo cómo que se llamaba esa fábula. Sí, pero sé cuál es. No, ahí les dejamos la imagen. Que salía la bruja, una bruja típica de estas que tiene la nariz grandota con un lunar en la nariz, vestimenta con sombrero y una capucha grande. Ajá. Dice que era una muñeca como esas. Pero este compa me cuenta, mae, que el mae se enamoró de la muñeca. Apenas él la vio, dice que él se enamoró y él le decía, mae, ¿qué tuanis está esta muñeca? Yo quiero llevármela a mi casa, mae. Mae, regálemela, mae, o préstemela, mae, préstemela, yo se la devuelvo, mae. Pero el mae enamorado de la muñeca. Y dice que el compa le decía, mae, vea, yo no le puedo dar a usted esa muñeca. Es que esa muñeca me la regaló mi mamá. Mae, pero porfa, mae, no sé qué, préstamela, déjeme llevármela para la casa unos días, mae, todo bien, yo se la devuelvo. Y le dice, bueno, vea, mae, vamos a hacer una cosa, yo se la voy a dar a usted hoy. Si usted la aguanta mañana, se la deja, yo se la regalo. Y dice el mae que él súper contento, no le tomó atención a lo que el mae le dijo, pero él feliz agarró la muñeca y se la llevó para la casa de él. Dice que cuando eso, él vivía con una mae, ¿verdad? Y el mae puso en una repisa donde tenía el televisor, puso la muñeca. Dice que fue la peor noche de su vida, mae. No durmió en toda la noche. La muñeca se movía, escuchaban ruidos, se cambiaba de lugar, cambiaba la posición, la cara le cambiaba, un montón de cosas. Dice el mae que él tuvo que agarrar la muñeca, meterla en una gaveta, echarle toda la ropa encima y ya poder dormir aunque fueran unas 2 horas. Al otro día se levantó, agarró la muñeca y se la llevó al compa. Sí. Le dijo, mae, yo no sé qué tiene esta vara, pero yo no puedo. Con esta vara yo no puedo. Entonces el compa se ríe y le dice, mae, yo se lo dije que usted no iba a aguantar esta muñeca en su casa, mae. Es que mi mamá es bruja. Okay. Entonces mi mamá esta muñeca me la dio a mí de protección. Esta muñeca solo la puedo tener yo porque ella me protege a mí. Tiene una entidad ahí metida que me está protegiendo a mí, entonces por eso usted no le va a dejar dormir nunca. Y eso da pie a una de mis brujas. Era el compa que en una de mis brujas veía que se le movía, que se le encendía en las noches, y yo llegaba, mae, y me la encontraba la muñeca en una esquina
sentada vuelta hacia la pared, porque el mae estaba durmiendo en la sala de nuestra casa en ese momento, entonces el mae no podía, yo la tenía colgando en una puerta, el mae no podía ver esa muñeca, mae, porque le provocaba ese escalofrío y ese miedo, y el mae dice que esa muñeca también se le movía y demás, mae. Ok. Estás hablando de las que hemos usado para el set. Exacto, la primera. Por ahí le puedo tomar una foto para enviarle, la primera que tuve. Esas muñecas funcionan en una risa ahí con batería, que voy a grabar un video y se los voy a enviar para que lo vean. Pero se apagan, la muñeca se apaga y yo la tenía siempre apagada. Yo tengo una, también, bueno, está en otro lado, no está acá, pero sí. Ajá, yo la tenía siempre apagada para que la muñeca no se moviera, ni se riera, ni nada. Y el mae dice que a él se le encendía en las noches, estando apagada. Sí, eso es lo que tiene, es un interruptor. Sí, pero entonces esa muñeca que le prestó el compa era un espíritu protector también. Qué interesante, mae. Bueno, y de la que empezamos hablando en el episodio también, de cierta manera, la de Carlota. Carlota, sí. Sí, exacto. Igual, mae, con el tema, antes de empezar con juguetes y muñecas famosas especialmente, digamos, es que hay un montón de religiones y un montón de cosas que utilizan estas varas. Por ejemplo, está el vudú, ¿verdad? Que dentro de una de las ramas del vudú, ¿verdad? Se utilizan los famosos muñecos vudú. También los tulpas judíos. Sí, también en México yo no recuerdo exactamente qué grupo, religión o demás, hay unos muñequitos. Yo tenía uno hace tiempo que incluso son como para colgárselos. No recuerdo el nombre realmente, pero también es lo mismo. Se supone que vienen cargadillos. No, y las muñecas estas de la suerte de Guatemala, que de hecho con esas muñecas a mí me pasó una experiencia también. Mi hermana me trajo unas de Guatemala, son unas muñequitas de este tamaño. Sí. Que de hecho un alumno también, que él corre motocross, a Angel, me trajo una vez que fue a una competencia en Guatemala. Llegó y me dijo, tome, profe, se la regalo. Y yo, hey, está muy linda, pero porque esas son muñecas de sueños, mae. Okay. Son unas muñequitas de ese tamaño que usted tiene que meterlas debajo de la almohada e intencionar algo para que durante sus sueños eso se vaya cumpliendo. Okay. Mae, yo lo intenté un día y no pude dormir. Fue una vara como si tuviese una piedra debajo de la almohada. Y mae, son unas muñecas de este tamaño. Y no lo digo por sugestión, porque más bien yo lo hice como diciendo, mae, qué tal, voy a probar esto, a ver qué. Mae, esa hora no me dejó dormir. Hasta que quité esa muñeca, la saqué y la puse en una repisa, pude dormir, mae. Ok. Está interesante, sí, porque esas que yo digo creo que son muy parecidas también. Creo que vienen tal vez como de la misma rama o similar indígena, que sabemos que Iguate en México está conectado mucho, ¿verdad? En ese tipo de cosas. Pero sí, creo que las más famosas de las que hemos dicho hasta ahora es la parte del vudú. Sí, ¿verdad? claro. Que sabemos que la rama del vudú de los muñecos, ¿verdad? Es prácticamente, ellos lo que hacen es como, ¿cómo decirlo? Que el muñeco es como un trampolín energético entre uno, o digamos la persona, el brujo, chamán, etcétera, ¿verdad? Y la persona que están tratando de hacerle algo. Sí, como que capta la esencia de esa persona, que le están haciendo algo. Y de hecho, yo a lo poco que he escuchado sobre esto, porque realmente no es que nosotros seamos expertos en el tema de los muñecos vudú, muchos de estos muñecos se utilizan cabello, sangre, fluidos de algún tipo y demás, para impregnarlos con la esencia de la persona a la que se le va a realizar este daño, ¿verdad? De hecho, ahí te voy a agregar un toque de info, porque yo estuve viendo porque me llamaba la atención, y tal vez la gente cuando piensa en vudú inmediatamente piensa en los muñecos. Es lo primero que se le viene a la mente. Pero eso es solo una rama, es solo una parte de la religión. El vudú hay un montón de cosas más. Y que los muñecos ni siquiera nacieron para el mal. En realidad nacieron para protección primero de la persona. Sí, tienen varios usos. Y eso que vos estás diciendo, sí. De hecho, yo estuve viendo que no solamente en el vudú, sino también en una de las ramas de la santería, pero el lado dominicano, ¿verdad? No el lado cubano. Exacto, se utiliza también. Y dentro de la info que yo recopilé un poco ahí, estaba viendo justamente lo que vos estaba diciendo, y de las características que decían, que es que el muñeco, para hacer como ese trampolín energético, ¿verdad? Entre la persona que está realizando el acto y la víctima, podríamos decir, pues, de cierta manera, el muñeco tiene que estar cargado, y que para cargarlo el muñeco tenía que tener en su interior
algo que perteneciera a la persona. Y ahí es donde entra lo que vos decís: uñas, cabello, piel, un pedazo de tela de ropa que haya usado. Sí. 2, que alguna característica física se le haga al muñeco, como para representar que esa es la persona. Por decirte algo, que el muñequillo, de cierta manera, si la persona tiene el pelo largo, que se le ponga pelo largo, digamos, si es un hombre, por así decirlo, ¿verdad? Obviamente es un muñeco, no se le va a hacer una característica exactamente igual. Sí, no es como las vemos en las películas muchas veces, ¿verdad? Que llegan y se encuentran el muñeco vudú y es una copia exacta y fiel de la persona, ¿no? Es que tenga rasgos de la persona nada más. No sé, como usted que usa el pelo paradillo, sí. Que se lo ponga así igual. Exacto, alguna característica. Ajá. Y ya dependiendo de la rama, ¿verdad? Si es haitiana, si es la santería dominicana y demás, alguna foto o con nombre completo y fecha de nacimiento exacta, que eso se usa mucho para la brujería en general. Para todo, hasta el mismo tarot usted lo utiliza. Exacto, entonces que con esas 3 características, más la intención, más una persona que sepa, obviamente, ritualizarlo, listo, ahí puedes empezar a hacerlo. Entonces es muy interesante porque realmente esto es una rama de esta religión, ¿verdad? Y podríamos considerar el vudú muñecos, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Que se utilizan para esas maldiciones, más que todo, que es lo que la gente conoce popularmente. Sí, porque digamos, no solo se utilizaba para maldiciones, ¿verdad? El vudú nació, de hecho, los muñecos nacieron para curaciones, para defensas, para un montón de cosas. Como el ser humano, lo hemos hablado antes, ¿verdad? El ser humano con poder se vuelve malo. Porque mentira que no pasa. El ser humano con poder siempre hay como esa espinita que va ahí corrompiendo hasta que la persona llega a tener actitudes nocivas, claro. al rato y hasta sin querer. No es que sea una mala persona, sino que llega a tener ese tipo de actitudes, ¿verdad? Y con el vudú no fue la excepción, ¿verdad? No, el morbo va despertando ese tipo de cosas. De hecho, con el vudú, como sabemos, de eso también viene la parte occidental africana, ¿verdad? Sí. Eso llega aquí a América, digamos, a las islas, a Haití principalmente, creo que en Brasil también hay un poco de eso, a Dominicana, pero la parte de Nueva Orleans también, ¿verdad? Donde se dice que cuando estuvo la época de los esclavos, ¿verdad? Y la esclavitud en Estados Unidos, en la parte de Nueva Orleans es fuertísimo la parte del vudú, y que incluso los grandes no sé cómo decir, los oligarcas, hacendados de esa época que tenían esclavos, ¿verdad? Negros y demás, y de alguna de estas etnias o grupos, ¿verdad? Se aprovechaban de ellos, de que tenían ese conocimiento, de eso justo lo que estás diciendo, se aprovechaban de ese conocimiento para, a través del vudú y de muñecos, hacerle daño a sus enemigos. En la parte de Nueva Orleans, que eso más ahora para un capítulo completo, claro. Porque la parte de Nueva Orleans con la parte del vudú es grandísima. Sí, claro. Y entendemos esta parte de que estos muñecos están destinados hacia este tipo de cosas, ¿verdad? Muchas veces. Pero entrando ya en el tema de lo que venimos a hablar el día de hoy, yo no comprendo todavía cómo es el hecho de que un muñeco simplemente se utilice para hacerle daño a un niño o a una persona adulta, por medio de su familia, Y yo creo que estos casos que vamos a estar hablando, la mayoría van por esa rama, ¿verdad? Entonces, no sé si usted quiere empezar con alguno de los casos que trae por ahí. Bueno, eso que estás hablando de que utilizarlo para hacerle daño tal vez podemos hablar antes de iniciar con otros casos menos conocidos, con el más conocido, ¿verdad? Que es el de Annabelle. Sí. Que tal vez no vamos a tocar y abarcar toda la historia, porque primero que nada es bastante conocida, y segundo, ahí tal vez luego en un episodio que hagamos más específico de los Warren, podemos hablar un poco más. Pero el caso de Annabelle, de hecho, es muy extraño, porque yo tengo entendido que no fue intencionado, ¿verdad? El caso de Annabelle, bueno, que Annabelle, como pueden ver, esta muñeca que tenemos acá era una muñeca que simplemente fue un regalo, ¿verdad? Y fue un regalo sin malicia, sin intención. Sí. Hay obviamente varias versiones, pero creo que como la más conocida es, ¿verdad? Que está esta persona que le regala a su hija una muñeca
que se supone que esta persona era estudiante, creo que tenía 19 años, no sé qué, en la historia más conocida, ¿verdad? Y le regalan a esta muñeca, que es justamente este modelo, bueno, un poquito más grande, ¿verdad? Las Raggedy Ann Dolls. Y que la muñeca, por sí sola, no había nadie, digamos, como malicia alrededor, alguien como que haya intencionado algo, empezó a tener estas características humanas, por así decirlo, ¿verdad? Que esta chica, así en resumen, empezó a dejar, digamos, la muñeca en su cama y lo normal, ¿verdad? Como cuando uno tiene un peluche, ¿verdad? Que lo pone en la camita y después de que hace la cama. Y cuando volvía a su apartamento, que creo que compartía con otra muchacha también, ahorita se me escapa. Las dos eran enfermeras. Se me escapan los nombres, la verdad, honestamente. De sí, que la encontraba tirada por allá, que la encontraba movida, que la encontraba incluso hasta sentada en otros lugares en una posición hasta con piernilla cruzada y eso, he leído yo, ¿verdad? Como si la hubieran puesto. ¿Quién? Si ellos, en teoría, pues estaban solas. Y eso que mencionas, por eso hago la alusión a Annabelle, ¿verdad? Así la historia un poco resumida, lo que estamos contando, de dónde surge el mal en la muñeca, si fue un regalo. La historia de Annabelle lo que dice es que en ese lugar, bueno, después de que esta persona empezó a ver todo lo que estaba pasando, llevaron una medium o alguna persona, ¿verdad?, que fuera a ver qué es lo que estaba pasando con la muñeca. Y lo que esta medium o esta persona dijo es que la muñeca había sido poseída, por así decirlo, por el espíritu de una niña que había muerto ahí, ¿verdad? Que fue la famosa Annabelle Higgins, ¿verdad? Que ahora todo el mundo conoce, ¿verdad? Y que como esta niña había muerto ahí, pues se había adherido a la muñeca, ¿verdad? Como para tratar de seguir en este plano porque no quería abandonar pues ese lugar, la casa. Y dentro de el montón de cosas que estaban pasando con Annabelle, bueno, en ese momento con la muñeca, que todavía creo que no le habían puesto a Annabelle, la actividad paranormal en ese lugar había subido tanto que, si no me equivoco, y esta es una de las versiones de la historia, es que hasta la habían como amarrado, como que la habían guardado por ahí. Hubo un momento en el que ellas llegaron hasta encontrar notas escritas y que ellas mismas respondían esas notas como una especie de comunicación ahí, ¿verdad? Eso es lo que iba a decir, que cuando se supone que la guardaron o que la amarraron, estaban estas notas como de ayuda, pidiendo ayuda. Sí. Y ahí fue cuando, después de la versión que ya les dio la medium, ¿verdad?, que se supone que era este espíritu que quería estar ahí, decidieron como soltarla, pero obviamente eso siguió generando actividad paranormal y demás en el lugar. Sí, que fue algo catastrófico, ¿verdad? Que al principio ellos pensaban que era algo normal, movimientos normales de un niño, travesuras normales de un niño o una niña más bien. Y llegó hasta el punto de escalar a tener aruñazos, golpes y demás, situaciones críticas por parte de Donna y Angie, que eran las dos muchachas que vivían en ese lugar. Exacto. Y por parte también del novio de Donna, creo que era, que él sí se asustó mucho con lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Sí, ya ellos realmente creo que pasaron de ese tipo de cosillas que veían como travesuras a cosas más graves. Y ahí es cuando pues ya obviamente entran los Warren, ¿verdad? Después de que ellos contactaron a esta medium y la medium les dio la información, pues al seguir con este tipo de actividad, ahí es donde ya entran los Warren y pues los Warren les dicen la versión de ellos, que es que realmente pues la muñeca había sido poseída, por así decirlo, por un demonio que más bien estaba utilizando, ¿verdad?, el nombre o la figura de esta niña, ¿verdad?, de Annabelle Higgins, para hacerse pasar por y generar, ¿verdad?, esa medio empatía que tuvieron en algún momento, ¿verdad?, de que a una niña se le metió a la muñeca. Se supone, bueno, lo que se dice es que Malthus es el demonio que posee a Annabelle, ¿verdad? Y hemos hablado en otros episodios, que los fantasmas de niños, ¿verdad?, no son así como que muy jiji, ¿verdad? Que muchas veces se dice que no hay niños fantasma y que estos son demonios queriendo engañar a las personas
para que los dejen entrar en su vida, y que de hecho es uno de los casos más sonados, Annabelle, mae, por este tipo de posesiones, ¿verdad? Demoníacas, haciéndose pasar por niños también. Sí, hay varias cosas. Bueno, yo no estoy completamente seguro. Siempre he escuchado lo de Malthus, pero yo no estoy seguro si es Malthus fue el nombre como del demonio que se supone que se le metió a Annabelle, como por la película o realmente, digamos, a nivel histórico, sí ya lo determinaron. Sí, no Eddie Warren. sabría decirle. Yo sí No he visto recuerdo. que Malthus es el demonio que está. Sí, está yo por también. ahí. Sí, y lo otro que vos estás diciendo es completamente cierto. De hecho, por ahí hay una entrevista bastante famosa, creo que puedo decir, de Ed Warren, donde él está con Annabelle al fondo, alguien le está como entrevistando y él está hablando acerca del caso. Y justamente creo que dice, no recuerdo si él lo dice de esta manera textual, pero creo que él dice como que Dios no permitiría jamás que el espíritu de un niño, ¿verdad?, permanezca en nuestro plano, como en nuestro espacio, en un juguete, en un muñeco, porque no, Dios no lo permitiría. Ahí podemos incluso poner tal vez el fragmento del video o ponérselos en redes. Pero es justamente lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Ellos también en ese momento determinaron eso. No puede ser un niño, jamás. Sí, no, de hecho, ese caso, es un caso que está bien documentado en realidad. Sí. Que mucha gente cree que, bueno, por toda la controversia dentro de los Warren, ¿verdad? Y demás, de que si son o no reales y todo eso, que no es un caso real. Pero, en torno a Annabelle, hubieron muertes también e intentos, de personas que las querían desvivir, por así decirlo, ¿verdad? Sí, es que es lo que se supone. Bueno, ahí ya no íbamos a contar toda la historia completa, pero ya ahí ya se fue chorreada. Sé que han pasado muchas varas con Annabelle, por ejemplo, creo que ahora que mencionaste el novio, es que a mí se me habían escapado los nombres de Donna. Creo que este había tenido un accidente, por decirte algo. Luego, cuando los Warren, ¿verdad? Se supone que ellos intervinieron y se dieron cuenta que con lo que estaban tratando no era simplemente un juguete ahí medio poseído, sino que había algo más fuerte, que era un demonio. Se dice que ellos se llevaron a la muñeca y la historia lo que dice es que casi se matan en el carro, ¿verdad? Sí. Como que estaban teniendo situaciones ahí complejas y que hasta que como que la rociaron con agua bendita o algo hicieron en el viaje, la vara se calmó, pero que estuvieron a punto de tener un accidente también, ¿verdad? También luego se dice, ahora que está mencionando esto, la famosa historia del primer sacerdote que ellos llevan a ver a Annabelle, ¿verdad? Como para que les ayudara con un tipo de exorcismo que querían hacerle y demás, ¿verdad? Y que este señor, que ahorita de verdad no recuerdo el nombre, él dijo como, es una muñeca y listo, ¿verdad? Eso no tiene nada. Y creo que este señor tuvo un accidente también, ¿verdad? Sí, claro. El sacerdote. Sí, que también estuvo al borde de la muerte del señor por este accidente que Exacto, tuvo. Entonces hay demasiado que sucede alrededor de esto. Bueno, y por supuesto el testimonio de los Warren, que dicen que cuando ya ellos lo llevaron o la llevaron al museo y al lugar donde ellos tenían todo, de que la actividad simplemente, ¿verdad?, empezó a exaltarse mucho más, y ahí es cuando le hacen, ¿verdad?, como este tipo de urna donde ya decidieron encerrarla, ¿verdad? Al punto de que yo entiendo que prácticamente una vez a la semana, creo que es que tienen que estar llegando a poner agua bendita. Sí, o no sé hacer como estos rituales, ¿verdad?, para contención, más que todo, que hacen como un tipo exorcismo ahí, pero que no lo pueden expulsar completamente porque no saben a dónde va a caer este demonio si sale de la muñeca también. Sí, entonces sí, el caso de Annabelle, pues hay información sobra en todo lado, pero sí es como el más conocido. Sí, de hecho. Y bueno, yo creo que con este caso tan reconocido, yo les traigo otro que no es tan conocido, que por ahí también le vamos a dejar una imagen, que es el de la muñeca Mandy. ¿No lo conoce usted ese caso? Sí, de nombre y así lo había escuchado, pero honestamente nunca como que profundicé bien a ver la historia. Ok, Mandy es una muñeca que los historiadores hablan de que posiblemente fue creada en el siglo XIX, entre siglo XIX y siglo XX, por ahí. El caso se descubre realmente en el año 91, con una persona que llega a dejar esta muñeca al museo de Quesnel en Colombia. Okay. Porque
en Columbia Británica, perdón, en Canadá. Porque resulta que la mujer llega y dice que la muñeca lloraba por las noches y que causaba que los objetos cercanos se movieran solos, ¿verdad? Cuando llega esta muñeca al museo, el personal del lugar empieza a decir si esta muñeca algo tiene, porque se escuchan sonidos en la habitación, se escuchan pasos, se escuchan risas, lloridos ahí como de niño. Y dicen que la muñeca estaba guardada, ¿verdad? Este museo asegura de que esta muñeca sigue aún causando todas estas sensaciones y demás, ¿verdad? A los visitantes y a los empleados del lugar, ¿verdad? Pero resulta que esta muñeca es una muñequita de porcelana, que está incluso como derretido una parte de su cara, es súper tétrica, tiene más de 115 años de antigüedad y se habla de que la muñeca no tiene como un origen de cómo llega esta entidad a poseerla. Solo se habla a partir del 91 que esta mujer llega a deshacerse de la muñeca porque tenía mucho miedo. Es una muñeca que tiene golpes, tiene la cara partida y demás, y que transmite una sensación de ser un niño real, como que hay algo ahí que no la hace sentir muñeca nada más, como que no la hace ser un objeto inanimado, sino como que tenga alma, tenga un espíritu por ahí que hace que ella se mueva y demás, ¿verdad? Hay algunos psíquicos que hablan de que la muñeca tiene un demonio, tiene entidades, otros por ahí dicen que tiene entidades de bajo astral, no tal vez demonios, sino entidades de diferente tipo. Pero han sido muchas las experiencias que se han tenido en torno a esta muñeca, ¿verdad? En torno a la muñeca Mandy. Incluso un fotógrafo que llegó a fotografiar a la muñeca y dice que empezó a sentir un suspiro leve y como calientito en su oreja, y que en ese momento se empezaron a caer muchos objetos de los estantes. Provocaba poltergeist entonces. Él no sabía que era la muñeca. Okay. Él no sabía que era la muñeca. Y resulta que él empieza, los trabajadores del lugar empiezan a contarle que en la vitrina donde estaba esta muñeca, todo lo que estaba alrededor se caía y que causaba daños muy importantes, ¿no? Okay. Entonces lo que hacen es empezar a tenerla contenida igual que Annabelle en una cajita, que la bendicen y demás, pero dicen que de igual forma siguen pasando cosas en torno a esta muñeca. Ok, está interesante. Y qué vacilón, porque la gente tiene como ese, no es fobia, es como ese estigma hacia las muñecas de porcelana, mucho claro. Porque hay muchas historias alrededor de, ¿verdad? Entonces, sí, qué interesante, porque no sé, bueno, yo no conocía el caso, no sé si se habrá hecho algún tipo más como de investigación, a ver qué se le habrá, como determinar de qué salió, qué se le pegó, qué habrá pasado. Sí, no se da más información sobre lo que pasa con la muñeca o lo que tiene adentro de la muñeca, pero sí se habla mucho de que es una entidad de bajo astral, sí. Que el lugar donde está siempre va a estar con actividad paranormal, poltergeist y demás bien fuerte. Sí. Ahora que veía esta muñeca, que usted hablaba de las muñecas de porcelana, ¿usted no se acuerda de unas muñecas que tenían las abuelas antes, las famosas nigüentas? Ajá. Que eran unas muñequitas sosteniéndose los dedos del pie, que como que tenían el piecito agarrado así, como sentadas con el pie cruzado. Por ahí podemos poner una imagen también. Sí. Yo me acuerdo que mi abuela tenía una de esas. Para mí era lo peor ver esa muñeca, más en la noche, porque eran súper tétricas. A mí no me gustaba para nada ver ese tipo de muñecas así de porcelana. Sí. Bueno, ya creo que ya se acaba de buscar un toque. Sí, ya me acuerdo cuáles eran, pero no me acordaba la posición. Sí, es que están sentadas, están como sentaditas y tienen el piecito derecho sobre el izquierdo y con la mano agarrándose el pie. Sí. Yo recuerdo, no sé si mi abuela tenía, pero sí recuerdo que en casas de familiares sí he visto. Sí. Es que en general todo ese tipo de como de imágenes hechas
de porcelana, de vidrio y demás, y tras de eso, no sé, como las facciones o la figura que le den son muy tétricas. Mae, eso tampoco, digamos, lo tenía como planeado para conversarlo, mae, pero podemos hablar de las figuras religiosas católicas, mae, por ejemplo. O sea, las iglesias católicas y las figuras que tienen, ¿verdad? Por más paz que a veces la gente dice que siente cuando, ¿verdad?, entra a un templo católico y todo esto, pero las imágenes de las vírgenes, las imágenes de santos y demás, a veces uno siente como raro, mae, claro, como que horrible, lo estuvieran mae. viendo. Mae, yo tengo un compa que voy a contarles dos cosas así muy rápidas. Ese compa hace muchos años, el mae ya es mayor que yo, el mae puede tener tal vez unos 40, mae. El mae me contaba que una vez fue a la iglesia con sus papás y dice que esa fue una de las últimas veces que él fue a misa por lo mismo. Dice que donde llegó, mae, era como una misa de estas que hacen, la misa del gallo, es la que dura hasta medianoche, algo así creo. Mae, donde él llegó, se sentó, apagan todas las luces, porque en esa misa se apagan todas las luces. Y dice que donde él se quedó viendo el Jesús que estaba crucificado, él vio donde la cara de ese Jesús se movió, lo vio y movió los ojos. Pero dice que fue así, algo como de que de un pronto a otro lo hizo y volvió otra vez a su forma posición original. Sí, mae, y es que de eso hay un montón. Bueno, como puede que hayan videos falsos, mae, muchos videos también reales. Dime, cuando creo que hace varios episodios en la primera temporada hablamos, por ejemplo, de las apariciones de vírgenes y cosas de ese estilo. Pero, mae, también hay un montón de historias de las vírgenes que sangran, por ejemplo. O las figuras de Cristo, que es como si estuvieran teniendo estigmas. Sí, también. Sí, ma, es que esas figuras, ma, son demasiado tétricas, ma. Yo siento que no. Si usted quiere representar a un familiar que murió, usted no lo hace, ma, en su peor momento, ma, lo hace en el mejor momento. Entonces, no sé, no las entiendo, la verdad, yo no las entiendo. Yo entiendo el punto de que dicen que son para representar todas las cosas malas que vivió esa persona o ese santo o santa. Las cosas malas que vivió para salvar a la humanidad, por así decirlo, como el caso de Jesús y demás. Sí, o mártires que tienen estatuas o figuras también. Pero son muy grotescas. Yo me acuerdo, yo chamaco fui monaguillo en la iglesia de Acosta. ¿Quién diría, Saludo ahí para el padre Alejandro, que me cae muy bien todavía. Cuando yo era monaguillo, me acuerdo que yo a veces iba a misa de 6 de la tarde. Los domingos, que lo hacían los sábados, perdón, lo hacían a las 6 de la tarde. Y la cosa es que a veces había que meterse en esta parte de atrás, la sacristía de la iglesia, y uno podía subir unas graditas y llegaba a la parte donde estaban todos los santos. Sí. Yo me acuerdo que para mí era una tortura que me mandaran ahí solo. Claro, yo también de niño, o sea, es que, de nuevo, vuelvo a lo que dije un poco antes. Creo que cuando la gente tienen su fe muy fuerte y demás, y dicen esto, de que verdad las iglesias y templos católicos les da paz, perfecto, todo bien, pero también tienen una parte tal vez de energías y cosas que hay, es que siempre lo hemos dicho, ¿verdad? En una iglesia hay energías de todo tipo, ¿verdad? Que de hecho hay gente que llega con cosas buenas, gente que llega con cosas malas, hay gente que llega... Yo sé que nos vamos a desviar un toquecito del tema, pero yo recuerdo que mi mamá me contó una cosa que le pasó en el famoso Santísimo. Los que no son católicos, el Santísimo es una parte donde se exhibe la hostia sagrada, se exhibe en el Santísimo. En esta estructura de oro que le ponen. Sí, que le ponen una estructura, la ponen en el centro y tiene toda la figura como esta, perdón, no sé cómo se llama, estela que le da alrededor. Sí. Resulta que mis papás estaban como en un grupo que lo que hacían era ir a acompañar al Santísimo durante 24 horas para que no estuviera solo. Pero se turnaban, iban como 1 o 2 horas cada uno. A mis papás les había tocado ir sábados a las 2 de la mañana. Y resulta, que ellos llegaban y se sentaban. Una vez mi mamá dice que estaban los dos sentados y escucharon como un poco de gente se sentó atrás y empezaron a rezar. Y dice mi mamá que ella pensó, de qué raro, está raro, pero hay gente que le gusta hacer esto nada más. Donde ella se levantó para irse, se volvió y estaba sola.
Jamás, mae. Sí. Qué interesante, weón, Sí. porque... Y en una iglesia. Mae, sí. No sé por qué en ese momento mi papá no estaba ahí, pero ella estaba sola. ¿Y su tata? No sé si fue que mi tata ese día no pudo ir o algo así, no sé la verdad, pero mi mamá estuvo ahí sola, mae, y escuchó así donde entró gente, rezó y todo, y donde ella se vuelve, no hay nadie. Mae. Entonces puede ser que las entidades, las ánimas del purgatorio, que por ahí podríamos hacer después un episodio sobre esto para no desviarnos en este tema de los muñecos o juguetes, estas ánimas andan buscando también su descanso eterno y tal vez lo hagan de diferentes formas, ¿verdad? Sí, yo me quedo, antes de volver al tema de muñecos y demás, yo me quedo como que hay muchas energías, hay muchas cosas buenas, hay cosas malas que andan por ahí también, y tal vez provocan todos esos fenómenos. Sí. Ahí luego, hay anotación ahí para tal vez luego hacer un capítulo de estos fenómenos, tal vez creo que se da más como en la iglesia católica, Sí, ¿verdad? sí. Apariciones, sangrados, estigmas, todo ese tipo de cosas es interesante. Ahí lo dejamos para luego. Hay un caso por ahí que me llama mucho la atención, que es el de la hostia sangrante en México, Un montón, hay una de la Virgen, creo que es de México también, de Morelia, que también sangraba, pero por los ojos, creo que era. Sí, pero bueno, hay un montón, pero bueno, eso digamos, lo tenemos para otro episodio. Volvemos al tema después de esta pausa. Sí. Bueno, volvamos con otra historia interesante sobre juguetes, que creo que es como lo que queremos hablar en este episodio más. Hay una que me llama mucho la atención. La cultura japonesa para mí es increíble. Es demasiado interesante todo lo que tiene. Claro. Y la parte del folclore y demás que ellos tienen. Hay una muñeca muy famosa también, yo no sé si has escuchado hablar de Okiku o Ukiku, que sí, es una he escuchado muñeca, hablar. que es bastante conocida. No sé si la gente que nos está viendo han escuchado la historia, pero era una muñeca también. Se supone que la historia es bastante conocida en Japón, y la historia de Ukiku, que es como yo la conozco, se da igual entre los 1930, por ahí, antes de la Segunda Guerra Mundial y demás. Que vacilón que hay muchas historias que andan como por esa época, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ¿habrá alguna relación entre toda la parte fuerte que hubo de ocultismo al finales de los 1800 y principios de los 1900 con todo ese tipo de hecho, precisamente en eso estaba pensando, que puede ser que alguna gente se sentara a experimentar con este tipo de muñecos, porque la magia es una evolución, ¿verdad? Una evolución constante, o la brujería también, pues si lo quieren llamar así, es una evolución constante. Usted tiene que ir avanzando y descubriendo su paso a paso usted mismo. Sí. Siento que esto puede ser parte de. Puede ser parte de, porque yo, digamos, ahora que hemos estado hablando, muchas historias se dan en ese rango, ¿verdad? Con estos muñecos. Sí. Que vacilan, incluso aquí en Costa Rica. No sé si habrán historias de muñecos de acá. Bueno, ahorita vamos a contar algunas, pero en esa época. Pero bueno, Ukiku se supone que era una muñeca. La historia tiene origen en este rango, más o menos que te dije, 1930 y demás. Y según la historia, lo que cuenta es que una niña, el espíritu de una niña, muy parecido a lo que hablamos de Annabelle, está encerrada en el cuerpo, en la muñeca, por así decirlo. Que había una familia, creo que era una familia de 4, ¿verdad? Los padres, 2 hijos, un hijo mayor, ya de unos adolescentes, no sé, de 17, 18, por ahí andaba, y una niña, ¿verdad? Que era una niña más pequeña, que podía andar entre sus 3, 5 años, etcétera, por ahí en esta familia, y que el hijo mayor, ¿verdad? En un viaje que hizo en ese entonces, creo que fue a la ciudad de Sapporo, según lo que cuenta la historia, es que se encontró en una vitrina, ¿verdad? De un lugar por el que estaba pasando, por una calle que no frecuentaba mucho, que se metió curiosamente, ¿verdad? Cuando andaba por esta parte de la ciudad, esa muñeca. Y dado que por el lugar donde vivían, su hermanita como que no tenía muchos amigos, era un poco más remoto y demás, dijo, se la voy a llevar. Entonces se la llevó a su hermanita. Entonces él adquirió la muñeca, se la llevó a la hermanita, y hasta ahí todo bien. Pero lo que cuenta la historia es que esta niña al fin tiene una enfermedad al final, que le causa la muerte.
y que ella muere siendo una niña, ¿verdad? No recuerdo ahorita, y la historia por ahí entre todas las versiones que encontré no es clara cuánto tiempo tuvo la muñeca después de que se la entregaron, ¿verdad? Se la regalaron, muere, pero todo el mundo lo que acuerda es que era como uno de los bienes más preciados para la niña, por así decirlo. Le encantaba la bendita muñeca. Sí. Entonces, bueno, la niña muere de una enfermedad y que de acuerdo a la tradición en ese entonces, ¿verdad? El cuerpo se cremaba y con el cuerpo también se quemaban algunos de los bienes más preciados de la persona, ¿verdad? Eso es bastante común en algunas culturas, sí. Exacto. Pero, y hay dos versiones también acá, pasa que la muñeca no la quemaron, ¿ok? La muñeca, hay dos versiones. Uno es que no la habían encontrado, que a pesar de que era el bien más preciado, que la niña murió con la muñeca y todo, como que dentro de verdad todo el dolor que sentían los papás y demás, de cuando quemaron todo la muñeca no estaba y al final no la quemaron. Y la otra versión dice que más bien por el contrario, los papás quisieron conservarla como un recuerdo, entonces no la quemaron. ¿Okay? Hay varias versiones, como digo. Lo que pasa es que cuando ya hacen la cremación y todo esto con la niña, las cenizas, ¿verdad? Las ponen en una urna. De acuerdo a la misma tradición japonesa en ese entonces, le hacen un altar y la ponen en un lugar de ahí de su casa donde vivían, ¿verdad? Que era bastante amplio. Es típica casa japonesa de ese entonces, ¿verdad? Que tenían esos patios como centrales y a los lados un montón de cosas. En uno de esos salones que les hicieron un altar, la pusieron ahí y le pusieron la muñeca al lado, ¿verdad? Como algún tipo de recuerdo de su hija. Pero lo que empezó a pasar después de que ellos hicieron eso es que uno empezó a ver, por así decirlo, algún tipo de actividad paranormal, como ya siempre hemos dicho, algún tipo de poltergeist por aquí o por allá. Pero lo más impresionante, aparte de que bueno, encontraban a veces la muñeca movida también de posiciones, pero lo más impresionante y la característica de esta muñeca es que el pelo le empezó a crecer. Okay. El pelo de la muñeca, que al inicio cuando se la entregaron a la niña y cuando ella estaba viva, era una muñeca que tenía el pelo por los hombros aproximadamente, y que conforme pasó el tiempo, ¿verdad? Seguían teniendo pues la urna en ese altar que le hicieron a su hija, empezaron a notar la parte de atrás del cabello de la muñeca ya no estaba por los hombros, ya venía más hacia abajo y más hacia abajo y más hacia abajo, al punto de que casi iba por la mitad de su espalda, y que los papás al principio se asustaron, pero que luego dentro de sus creencias y demás lo que pensaron es que el espíritu de la niña estaba habitando en la muñeca Aukiko. Entonces bueno, se dice que ellos lo aceptaron, digamos, llegaron a aceptar el hecho de que, ¿verdad?, que su hija estaba ahí, que como ya hemos hablado puede que realmente no fuera así, pero que sí, que había algún tipo de actividad en el lugar y que la muñeca seguía con el tema del pelo, al punto que cuando ya llegó a estar casi que por la cintura, se lo decidieron cortar y seguía creciendo. Y sigue creciendo. Volvía a salir el pelo. ¿Y la muñeca existe a este momento? Sí, de hecho la muñeca está en un museo. La muñeca la habían llevado a un templo después, yo creo que un templo en Manenji, en Japón, pero de ahí luego la movieron. Ahorita no tengo el nombre del museo, pero se supone que está en un museo, ya te lo puedo buscar y te digo. Lo que pasó posteriormente es que bueno, los papás le rendían, por así decirlo, algún tipo de cuidado a la muñeca, al punto de que le cortaban el pelo, ¿verdad? La trataban como si fuera un ser humano normal. Sí, la acicalaban, la cuidaban, le cortaban el pelo y el pelo seguía creciendo. Posteriormente la muñeca la movieron, los papás ya no la tienen, la movieron a un tipo de monasterio, santuario, porque cuando empezó la Segunda Guerra Mundial ellos se movieron de lugar, ya no estaban en el mismo lugar, decidieron las pertenencias, algunas donarlas y demás, y la donaron a algún tipo de monasterio, y se dice que ahí continuó la actividad y seguían las cosas, que al principio, ¿verdad?, los monjes, podemos decir, o religiosos que ven en ese lugar, pues no creían lo que les habían contado, pero ahí seguía también el tema del pelo creciendo.
de la muñeca y actividad, por supuesto, ¿verdad? Ligada a la muñeca. Lo cual, bueno, a los monjes, o así, por así decirlo, no les agradaba para nada, al punto de que igual llegaron a convivir un poco con ello, pero ya posteriormente sí la movieron a un museo. Creo que en este momento la muñeca se puede ver, no recuerdo ahorita el nombre, ya te puedo decir. Sí, es que, digamos, en el caso de estos monjes debe ser impresionante usted llegar a ver un caso de este tipo, ¿verdad? De que muchas personas, como buenos escépticos, no creen que un muñeco puede llegar a tener algún tipo de posesión o algún tipo de espíritu, tal vez ahí, que los esté controlando o esté dentro de este muñeco, ¿verdad? Sí, exacto, pero bueno, y esa es la historia de Ukiko, la muñeca que creo que hasta este entonces existe, e incluso creo que está abierta para que la gente la pueda visitar por ahí. Como la han movido varias veces, no tengo el nombre ahorita del santuario, del museo donde está. Sí, cualquier cosa ahí se lo podemos poner. Se los ponemos aquí en un titulito, les voy a dejar el nombre. Pero sí, la han estado moviendo por esa situación al punto de que ya la abrieron como para que alguien la pueda visitar. Sí, bueno, hablando de muñecas, tengo... y hay un tema, perdón, antes de terminar, que también recordé, que se supone que le han hecho estudios al cabello, que es como el síntoma principal que presenta, porque la parte inicial que tenía de cabello pues era como sintético, ¿verdad? No sé cómo harían el cabello de una muñeca en esa época, como de este un tipo de como de telilla, era diferente supuestamente de la historia, no era como esto que es como un hilo. Hilos, exacto. No, se decía que parecía un poco más real, pero que después se le hicieron estudios posteriores. Es cabello real. Es cabello humano. Sí. Qué duro. Bueno, esa historia está pesadita, ¿verdad? También, porque nadie quiere tener una muñeca con cabello humano. Estar rapando cada cierto tiempo. Sí, qué miedo. Yo tengo una historia ahí un tanto más personal, no voy a decir el nombre de las personas implicadas en este caso, porque son familiares míos, ¿verdad? Resulta que una familiar me cuenta, que yo recordaba esta historia ahí medio, entonces le pregunté que me la volviera a refrescar, y resulta que ella me cuenta, que una vez su hija, cuando tenía tan solo 3 años, esto es alrededor de 10 años atrás, empieza a manifestarle en las noches que no quería dormir en el cuarto. Ellos tenían una casa recién hecha y la chiquita le decía: no, mami, es que yo no quiero dormir ahí, me está siguiendo, algo me sigue, en la noche me ven, me sonríe. Pero ella dice que al principio decía: ay, eso es normal en los niños, terrores nocturnos, todo bien. Pero llega el punto en el que la niña no quería irse a dormir a su cuarto. No quería, del todo ya no quería. Entonces dice que ella se va y empieza a tratar de hacer que la niña duerma en su cuarto y que se sienta acompañada. Ya cuando la niña está dormida, ella se devuelve a su habitación. Todo bien, pasan varias noches así, pero llega una noche en específico que dice que... antes de ir a esta parte, dice que su hija le decía que ella escuchaba pasos en la noche en su cuarto y que veía a veces como había una muñeca que se sentaba en el suelo, que ella la escuchaba caminando y se sentaba en el suelo cuando ella la volvía a ver, que la estaba viendo a ella. Resulta que esta niña agarraba la muñeca y la ponía volteadas a la pared. Y dice que a veces su hija se levantaba corriendo, gritando que la muñeca se volvió, que la estaba viendo a ella, sola en la noche. Entonces a ella se le hace sumamente extraño, ¿verdad? Y empieza a ir a acompañarla a dormir. Ya para esto ella ya pensaba igual que eran terrores nocturnos y demás, lo normal en una niña, que le tenga miedo a la oscuridad o lo que sea. Entonces resulta que dice que ella esa noche está durmiendo con la niña se duerme y dice que donde ella ya se dispone a levantarse, dice que empieza a escuchar como un cascabel, como un donde ella se vuelve, dice que está la muñeca sentadita en el borde de la repisa, viéndola a ella y sonriendo, pero dice que con los dientes así pelados. Y ahorita les vamos a poner, en este caso les vamos a poner una imagen referencia que me envía ella, okay, ¿verdad?
Y mae, la muñeca no tiene sonrisa. Es una muñeca de plástico con una sonrisa cerrada. Y dice que ella está viendo los dientes de esta muñeca. Entonces que ella ahí sí se asustó mucho, se llevó a su hija a dormir a su cuarto y al otro día dice que lo que hizo fue botar la muñeca. Ahora, esta muñeca, usted no me va a creer de dónde llega. Resulta, mae, que estas personas son de la religión evangélica. Okay. Entonces en un diciembre realizan una actividad en la iglesia donde recolectan juguetes y a su hija le toca esta muñeca. Es una muñeca morenita de este tamañito, mae. Dice que le toca esta muñeca y la niña súper contenta con la muñeca, ¿verdad? Pero ella dice, yo creo que la muñeca tenía algo, pero la repisa donde estaba también. Dice que ella, cuando se mudan a esta casa, no tienen muchas cosas, entonces les regalan una repisa que era de su ex marido, que era de una señora, no recuerdo ella si era de la abuela o la bisabuela incluso de este muchacho, sí. Okay. Entonces dice que donde ella pone esta muñeca ahí es donde empiezan a pasar todas las cosas que les acabo de narrar. Entonces dice que ella toma la decisión de botar la muñeca, no la quemó ni nada, porque ella me dice, es que como uno no sabe de eso, yo lo que hice fue agarrar la muñeca, botarla, directamente la boté. Entonces dice que agarró la repisa y ella tenía como un ranchito así atrás de su casa, un ranchito para hacer como fiestitas así. Okay. Dice que directamente agarró la repisa y la tiró a ese lugar y después ya se deshizo de ella completamente. Y dice que después de esto su hija volvió a dormir en su lugar, en su cuarto, y ya más bien no quería que la mamá durmiera cerca de ella. Ok. Mae, ¿y la repisa de qué material o cómo era? Era una repisa de madera, pero dice que podía tener, que ella, a lo que sabía de esa repisa, podía tener más de 100 años de haberse construido. No, y te pregunto porque también eso lo hablamos creo que en uno del capítulo en vivo que tuvimos, ¿verdad? Que las antigüedades o este tipo de cosas pueden llegar a cargar o a cargar cosas. Entonces la teoría de ella es esa, que la muñeca sí tenía algo, que alguien algo le puso a esa muñeca y la regaló para que le cayera a algún niño eso. Sí. Pero que con esta repisa se potenció lo que estaba sucediendo. Madre, si una persona hizo algo así por hacer un daño o hacer un mal, de simplemente, no sé, cargar una muñeca y tirarla o darla a donación a una vara así, una persona hijo de puta. De hecho, man. Sí. Porque, madre, sí. No sé, no le encuentro un sentido. Es que no tiene un sentido lógico, porque ¿verdad? Todavía si fuera no sé, algo que yo doné y regalé y no sabía que tenía algo. Pero al rato y que la muñeca ya sabían que tenía algo, sí, es y como lo que me deshago. Porque se habla mucho de que este tipo de objetos muchas veces no pueden botarse, o que si se botan le va a caer a alguien porque lo van a recoger o lo que sea. Hay que regalarla. Sí, que hay que regalarla. Mi prima dice que ella la botó directamente, la botó en la basura normal. Entonces, ustedes saben, las personas que saben cómo funciona el tema de los recolectores de basura, muchas veces ellos agarran objetos que están buenos. Sí. Porque reutilizan lo que hay y está bien también. Entonces al rato y alguno de estos agarró ese objeto y ese ente se fue para otra casa también. ¿Quién sabe dónde estará? Sí, de hecho, ojalá que no, pero... Interesante, mae, sí, eso, está interesante eso como para empezar como con historiecillas, digamos, de más personales de gente acá. Nada más estuve ahí como confirmando dentro de la info que yo tenía, para no dejarla ahí tirada, en el templo Manenji en Hokkaido, es donde está la muñeca aparentemente, por ahí. Entonces, sí, los que vayan a Japón y quieran ir a visitarlo, por ahí nos dicen. A Kiko, sí, qué bueno, ir a hacer un tourcito de cosas paranormales en Japón, ¿Usted sabe cómo se llama eso? ¿Qué? Ese tipo de turismo. Turismo... Es uno de mis turismos favoritos, ¿no? Yo creo que es la parte del tanatoturismo, se llama. No que sabía. Es todo esto, lo que tenga que ver con ovnis, relacionado con lo paranormal, incluso ir a lugares como Fukushima en Japón, donde han pasado
O Chernobyl, mae, que han pasado desastres así. Exacto, interesante. Más sí, bueno, ya que estamos con la vara de las historias, mae, vamos a contar un par de historias también que nos envió un seguidor. Dele. Voy a relatarlas, que de hecho nos las envió Justin. Un saludo ahí para Justin, que siempre muchas está gracias. ahí, está bastante pendiente ahí de las redes, claro. Siempre nos está enviando cositas. Que una de las historias realmente no es de él y la otra sí. Entonces voy a relatarles un poquito lo que nos contó, porque interesante, porque cuando empezamos como que queríamos grabar este tema, no pensamos como que gente nos fuera a contar que les había pasado algo, y al final sí, con juguetes. Pero bueno, Justin nos envía una de las historias y nos dice que esta historia fue como con un amigo, ¿verdad? Que es una persona que ya él y esta persona pues ya no tienen una relación. Entonces como que hay datos que no puede como reconfirmar, sí. pero igual él nos envió una historia ahí alrededor de lo que le pasó, que ellos eran amigos y se alejaron, pero la cosa es que cuando, ¿verdad?, ellos eran compas, le había contado una historia de una tía a la que le regalaron un tipo de muñeco, pero como un payaso, por así decirlo. Desde ahí, yo no sé. Supongo que estos payasillos que le regalaban a todas las niñas antes, que era un payaso con la carita redonda y de tela así todo para arriba. Como larguiducho, sí. No sé, yo creo que en mi casa todavía hay uno por ahí, si está, voy a tomarle una foto, porque esos payasos eran súper tétricos, Yo no sé cómo hacían los juguetes antes para los chamacos, para dar tanto miedo. Con razón uno le tenía miedo a los payasos, carajillo. Pero bueno, nos cuenta, ¿verdad?, que a la tía le habían regalado un muñeco, ¿verdad?, que era como un payaso, y que este amigo siempre le contó toda la vida que a él no le gustaba, porque ese payaso, a donde estuviera, le daba esa típica sensación, el efecto como de que lo seguía con la mirada. Sí, de que lo veía. De que lo están viendo, y que era demasiado incómodo, ¿verdad? Entonces que le daba demasiado miedo. Y que lo que le había contado es que al parecer un allegado de la tía, que era practicante de brujería o hacía algún tipo de cosas relacionadas, también le había regalado otro muñeco, ¿verdad? Entonces ya de por sí, con la sensación del payaso y demás, ellos tenían algún tipo, ¿verdad?, de cosa rara que sentían con estos juguetes, por así decirlo. Y dice que desde ese día, de verdad, la tía asegura que había tenido episodios en los que él los describe como algún tipo de esquizofrenia, porque no sabemos cómo describirlos, ¿verdad? Como que se ponía un poco loca, por así decirlo, como que tenía un tipo de ataque, como que tuviera una reacción. Sí, como ataques de ira y pánico. Exacto, y demás. Pánico, ira, algún tipo de reacción extraña, ¿verdad? Movimientos involuntarios, cosas de ese estilo. Y que eso empezó a pasar a partir de la llegada de estos, ¿verdad? Pero que hay algo muy particular, ¿verdad?, que involucra que siempre era cuando los muñecos estaban cerca. Ok. Entonces, que realmente ellos no pueden asegurar de que algo estuviera pasando o causando esto en esta persona, pero que a ellos les parece demasiado curioso, porque llegaron al punto de que sí, de que se supone que los vieron moviéndose, los vieron como esa sensación de que usted tiene el juguete en una posición y que con el rabillo del ojo lo vuelve a ver y usted siente que hizo algún tipo de movimiento. Sí. Que a veces lo vacilón, ¿verdad?, que uno cuenta siempre, que lo veían acomodado en algún lugar, volvían a ver y estaba acomodado de otra manera. Entonces, que les daba mucho miedo. Y que al final, bueno, lo que hicieron un poco fue como, ¿verdad?, deshacerse un poco de eso, y que lo que nos contaba es que ahí un poco la cosa cambió, pero que es una de las historias que le contó un amigo desde hace mucho tiempo. Lastimosamente no nos puede contar qué pasó, sí, pero que en ese momento, cuando eran compas, sí recuerda que se daba esa situación en ese lugar. Entonces, no sé, me da la curiosidad por el tema de que dijo de que habían sido regalados también, como vos estás diciendo, por una persona que ellos conocían como
brujo, por así decirlo. Sí, sí, que ellos sabían que tenía algún tipo de práctica. Exacto. Sí, puede ser que esta persona algo haya hecho por ahí, ¿verdad? Sí, que haya hecho algún tipo de carga en ese muñeco y les causaba eso a la persona. Lástima que no podemos ahí tener un desenlace en la historia, Sí. más claro a ver de qué pasó, si los desecharon, si del todo, digamos, o al final qué hicieron con los muñecos. Sí. Qué duro, madre, porque uno a veces recibe cosas en una fiesta de cumpleaños, por ejemplo. Mucha gente suele regalar juguetes, muñecos, Claro. madre, de ese tipo de cosas. Entonces usted no sabe si eso viene cargado con algo. Yo, madre, con eso que usted me estaba contando, recuerdo una historia que me ha contado una amiga hace muchos años, madre, que ella me contaba que ella tenía un león de estos que vendían antes, que era como de este tamaño. Uh-huh. Que tenía los ojos celestes y eran blancos y un montón, bueno, varas así, ¿verdad? Ella, me acuerdo que me contó que ella tuvo que regalar uno de estos peluches porque al principio le encantaba, pero resulta que este león la seguía con la mirada en las noches. La misma sensación. Ajá. Y los ojos del león, porque yo llegué en algún momento a verlo y no se veían así como estos que los hacen para que usted sienta que lo están viendo de todos lados, no. Los tenía como hacia el frente y ya, nada más, ahí fijos. Y ella dice que el león la veía en las noches, todas las noches. Entonces que ella ya no podía dormir porque sabía que el león la estaba viendo. Entonces que tuvo que llegar al punto de regalar el león. Y se lo regaló un familiar de ella y el mae dice que sí se siente raro, pero que él no le da importancia. Sí, hay gente que pues no le da miedo, mae. O sea, Sí, al fin y al sí, cabo sí, ya sí. lo ven como el juguete ahí. Voy a contarte otra historia que también me mandó Justin. Dale. Para terminar como con las historias que él nos mandó, que esta nos dice que sí es personal. Y nos dice que esta historia, bueno, a pesar de que no le pasó a él, pues él sí, pues, de cierta manera la vivió porque se la contó la mamá. Uh-huh. Y que la mamá a él le contó que cuando él estaba pequeño, que le habían comprado un juguete, por así decirlo, que era de estos como interactivos, que tienen sonidos, ¿verdad? Y que Sí. dicen cosas de ese estilo. De esta marca que hace juguetes, Fisher Price. Ajá. ¿Okay? Entonces, que el juguete, cuando uno como que aplaudía o hacía algún tipo de como de sonido, ¿verdad? Apareció una palmada o en alguna superficie, sonaba una música como el Chavo del 8. Y que todo estaba bien, realmente el juguete le encantaba, que el juguete funcionaba súper bien y era una de las cosas que le gustaba mucho, pero que con el tiempo los papás empezaron a notar algo raro en el juguete y que lo que notaron es que a veces estaba todo en silencio, que cuando él estaba pequeño en ese entonces, y el juguete empezaba a activarse solo. Y el juguete técnicamente pues solo se puede activar ante ese sonido, ¿verdad? Ante esa sensación. Y que ellos pensaron que tal vez era alguna falla y que lo dejaron pasar, pero que después con el tiempo pues el juguete lo empezó a hacer con más frecuencia. Entonces que los tatas decidieron quitarle las baterías, decidieron ya les parecía muy extraño para ver si dejaba de sonar, porque realmente no sabían si era algo como más allá o si era una falla del juguete. Hasta que después de que hicieron esto, el juguete pues él lo tenía por ahí cuando él estaba pequeño, no sé si en el cuarto o en algún lugar, y después de que le quitaron las baterías y todo eso y se aseguraron, ¿verdad?, de que en teoría no iba a volver a pasar, la mamá asegura de que el juguete una de esas noches se volvió a encender sin las baterías y que a partir de ahí fue cuando dijeron, no, esta vara hay que botarlo, porque ya eso causaba una sensación completamente extraña. Sí, ya más de pánico. No tenía por qué suceder. Y que simplemente, en este caso sí, decidieron desecharlo, lo tiraron a la basura de nuevo, muy parecido a lo que hizo tu amiga, y listo, ¿verdad? Se decidieron deshacerse del juguete. Pero a mí me llama mucho la atención este caso particular, porque es un poco diferente al anterior. Yo en no sé si diría que tal vez el juguete está como embrujado o así, o había algo que estaba causando que el juguete se encendiera. Sí, de hecho se habla mucho de eso, ¿verdad? Que las entidades pueden llegar a emitir cierta energía también
sí, que pueden llegar a hacer que se muevan las cosas y demás, que son los famosos poltergeist, ¿verdad? Y que puede que ese poltergeist estuviese manifestando más bien de esta forma, ¿verdad? Exacto, y eso es lo que, por ejemplo, yo cuando estuve leyendo la historia, lo que me imaginé son estos aparatos de investigación, ¿verdad? Que funcionan como contacto o funcionan con sonido, que se activan. Los famosos REM pod y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que usted los pone cuando va a hacer investigación paranormal y que realmente solo si usted los toca o hace algún tipo de sonido cercano a, o hay algún tipo de cosa que cause, ¿verdad? Que el aparato se encienda, es que produce, ¿verdad? La luz y el sonido que producen esos aparatos, digamos, como de movimiento. Entonces, mae, sí, a mí esta historia me da como esa sensación de que podría ser algo diferente. Lo curioso, bueno, ahí tengo que preguntarle para ver si continuamos un poco con la segunda parte de la historia, es si volvió a pasar algo más. Sí, en la casa de él pasó algo más. Exacto. Sí, esa historia me recordó otra historia que no traía preparado. Y es vacilón como a veces se van desarrollando las cosas, ¿verdad? Una vez recuerdo que estábamos en la casa de un compa y este compa tenía una sobrina pequeña, pero ese día no estaba la sobrina de él. Entonces nos metimos a un cuarto, al cuarto donde dormía esta niña con su madre, ¿verdad? A tomarnos un vinillo, ahí a hablar paja, todo el mundo, ¿verdad? Éramos como 3, 4 personas. Y la verdad es que en uno de esos toques estábamos hablando y de eso que uno se queda callado y empieza a sonar un elefantito chiquitito de baterías, solo. Ok, nadie está cerca de la cuna. Me levanto, donde me voy acercando, para de sonar. Ok, todo bien. Nos sentamos ahí ya tranquilos y seguimos hablando y la vara, estamos ahí en eso y resulta que empieza a sonar el elefantito y otro juguete más. Entonces ya es como, aquí puede andar un ratón o algo que lo está haciendo moverse, lo que sea. Voy yo de nuevo y me fijo, levanto el elefante, levanto el otro juguete, reviso un poco, no hay nada. Ok, estamos tomándonos el vino, ya empezamos a hablar ahí como más calmados, tal vez no tan gritado como habla uno a veces cuando se está echando unos traguillos ahí con los compas. Me termino el vino, pongo el vaso en la cuna, tenía como una partecita ahí que era como una repisita. Pongo el vaso en esa donde cuna. Cambian los niños a veces. Sí, exacto. Y sigo en lo mío, no habían pasado ni 10 segundos, el vaso sale volando y donde sale volando el vaso se encienden todos los juguetes que habían en la cuna que tenían sonido, que habían varios de esos juguetes que ni siquiera batería tenían. Okay. Salimos corriendo de ese lugar, pero corriendo de verdad. Le preguntamos al compa y el nos dice, es que aquí eso es muy común. Asustan. Pasa mucho. Me pucha. Y el compa, ¿qué? ¿La casa tenía algún pasado? ¿Tenía alguna cosa? ¿O el lugar? No. La casa la construyeron los papás de él. No pasaba nada raro. Una de mis teorías, que no quiero sonar como muy satanizador de las cosas ni nada, pero la familia de él es evangélica. Okay. Y a veces realizaban liberaciones en su casa. Entonces yo siento que por ahí alguna energía se puede impregnar o lo que sea, tal vez no sea solo eso, sino que con André hablábamos también de que muchas partes de las casas son portales y demás y que pueden atraer entidades que no son tan buenas, depende de las situaciones en las que estén pasando en las casas. También. Sí, es que siempre hemos hablado, ¿verdad? Que aunque uno no las vea, o uno que no tiene dones, aunque uno no las vea o no las perciba, no las sienta, pues en todos lados hay energías, buenas y malas, ¿verdad? Claro. Y que uno mismo como persona las provoca también, por así decirlo, ¿verdad? Pero yo le digo, yo en esa casa pasé, esa no es la única, pero un montón, pero así, le puedo contar bastantes experiencias que me pasaron en ese lugar y que no solo a mí, a la familia de este compa le pasaron un montón también, pero qué interesante, porque eso que vos mencionabas de que en ese lugar se hacían liberaciones y cosas de este estilo, por lo general donde hay familias que están muy arraigados a algún tipo de religión, no sé, hay mucho rezo, hay mucha cosa,
tienen muchas figuras, tienen que increíble porque como que más jala, propensos a recibir ciertos ataques, man. Porque, verdad, en la parte católica es muy parecido. Yo tengo gente conocida que nos cuenta cosas igual, verdad, que se les da mucho de que no es como que los asustan, por así decirlo, en palabras simples, verdad. Sí, lo que nosotros llamamos asustan, verdad, que son esas entidades tal vez que están pegadas en un lugar y demás, man. Pero sí, esa historia que no la traía preparada, verdad, yo no quería contarla porque no le había pedido permiso al compa, la cuento así como para nada más darles un contexto y una idea de lo que sucedió en ese lugar, pero que no era un caso fortuito, era algo que pasaba constantemente en realidad, man. De hecho ese mismo día me acuerdo que estaba yo, eso ya no es con juguetes, pero estaba yo lavando una cuchara y yo la pongo en esta posición, así, donde yo estoy lavando un vaso. Veo que pasa corriendo alguien por la ventana, que es un espacio pequeño. No cabe una persona, sí cabe una persona, pero como en esta posición y pasar así de lado. Sí, de lado. Sí, y raspándose la panza, ¿verdad? Depende de nosotros no pasamos. No. Mae, y pasó alguien, una sombra, así, corriendo, de lado a lado. Mae, la cuchara en ese momento brinca, y donde brinca cae en esta posición y se queda haciéndose así. Nada, sí. Está vacilón ese tema. Sí. Ma, ¿tenés alguna otra de un muñeco? O si no le doy yo con otra. Sí tengo otra de un muñeco, ma. Y ese también es familiar. Es una experiencia familiar, ma. Resulta, bueno, yo ya he contado historias de esta casa precisamente, ma, donde les voy a narrar esta siguiente historia. Que esta casa, bueno, para ponerlos un poquito en contexto, unos familiares tenían una casa muy antigua, muy antigua, así como de bisabuelos, y le estoy hablando de hace 20 años, ¿verdad? Que los bisabuelos, man, entonces pues la casa podía tener tal vez unos 100, 110 años, man, no sé, por ahí. Haga la mate, ¿y en qué época estamos otra vez? No quiero decir porque me siento viejo, man. No, en esa época, digo yo, si hagas la mate. Ah, sí. ¿En qué época estamos otra igual, vez? de los espiritismo y todo eso. Perdón. Últimamente pega lo de la edad, man. La vara es que en esta casa yo les he contado que fue donde tuve mi primera experiencia paranormal. Ajá, exacto. Y en esta casa un día estaba hablando con el familiar y me cuenta, con mi tío él me cuenta miles de cosas más que pasaron que yo no tenía idea, que yo le dije, tío, pero ¿por qué no vamos? Y se sienta en un podcast y me dice, es que me da vergüenza, yo se las puedo mandar, pero me da vergüenza. Bueno, voy a ver si lo convenzo para que esté aquí, él siempre nos ve. Ahí para una nochecita de historias ahí. Sí. ¿Cómo se llama su tío? Víctor se llama. Víctor. Y Víctor, mae, si usted nos sigue y todo, puede venir una noche de historias a contarnos varas. Mae, y puedo decir que yo fui el que lo metí en este mundo, empezando con un podcast con relatos de la noche, de cuando yo lo jalaba a veces al trabajo a él, y él escuchaba, mae, yo lo veía aquí así, centradísimo en la vara, entonces yo ni le hablaba. Uno se consume, mae. Claro. Pero bueno, ahora él nos escucha, mae, y yo de verdad voy a tratar de convencerlo de que venga un día aquí a que nos cuente sus historias, mae. Resulta, mae, que hace unos añitos, bueno, hace como tal vez unos 20 años, ellos, menos de 20 años, tal vez como unos 15 años, ellos renovaron su casa, la hicieron nueva. Estas situaciones ellos hicieron tal vez como un ritual, por así decirlo. Se sentaron en la sala de su casa todos los miembros de la familia y hablaron con las entidades que estaban en ese lugar y les dijeron, vean, nosotros necesitamos cambiar la casa porque esta casa se está cayendo, ya está muy vieja y ocupamos hacer una casa nueva. Entonces se les da la oportunidad, y hacen una casa nueva. Yo lo primero que sentí en esa casa cuando llegué fue susto, igual, lo mismo. Esa misma sensación de uy, como ese estrés me están viendo. ¿Está bien? Y dicen ellos que dejan de pasar muchos años, como tal vez unos 5 o 6 años, dejan de pasar cosas. Resulta que una prima tiene un niño, ¿verdad? Y por X situación de la vida tienen que irse a vivir de nuevo a esta casa. ¿Ok? Todo bien. Este niño, tenía un Mickey, una figurita del Mickey Mouse, que ya ahora es libre, entonces ya podemos decir la verdad. Sí. Todo bien. Resulta que esta figurita, el niño empieza a contar
de que el Mickey Mouse se burla de él, que se ríe de él, que camina por el cuarto, que corre, que a él le da mucho miedo tener el Mickey Mouse porque este Mickey Mouse lo trata feo. Pero le hablaba. Sí, le hablaba. ¿Sí? Y que lo trataba muy feo. Y esto es algo recurrente, de que el niño dice, no, es que se mueve, es que se mueve, es que yo no lo quiero, se mueve, se mueve, se mueve. Ok, todo bien. Pasa un tiempo de este tipo de situaciones donde el niño está manifestando todo esto y me cuenta mi tío que una vez llegan a la casa y estaba su suegra, que en paz descanse, estaba ahí en su casa y estaba llorando desconsolada, pero desconsolada, corriendo para todo lado, y era una señora ya adulta mayor, súper seria ella, muy buena gente, pero muy seria. Y les dice, ¿ustedes qué les pasa? Es que están locos ustedes. ¿Cómo se les ocurre dejar al chiquito solo en la casa? Hace rato vine aquí, estoy tocando la puerta y el chiquito está llore y llore y llore y llore. Y ustedes nada que vienen. ¿Cómo se les ocurre irse y dejar a un chiquito tan pequeño solo en la casa? Dice mi tío que se vuelve y le dice, ¿pero qué le pasa? Señora, ¿usted no está viendo el chiquito donde está en el carro? Dice que esa señora se quedó pálida completamente y les cuenta lo que les voy a narrar ahorita. Ella llega y toca la puerta porque les llevaba algo de comer. Donde ella toca la puerta, escucha que está el chiquito llorando dentro de la casa, pero que está desconsolado, pidiendo ayuda a gritos. Entonces ella se asusta un montón y dice que ella lo veía correr por todo lado. Entonces se va para la parte de atrás, no puede entrar, se viene a la parte del frente y no puede entrar. Cuando ellos llegan, ve al niño donde está sentado en la casa, en el carro. En el carro. Ya ellos entran y todo. Y esta parte no la tengo muy clara, pero a lo que le entendí y a lo que me recuerdo que me había contado es que donde entran, lo único que hay en ese cuarto es el Mickey Mouse. Ok. No sé qué hicieron con el muñeco, porque no le pregunté qué hicieron con el muñeco, si lo regalaron, lo vendieron o lo que sea. Todavía hace poquito le estoy diciendo, tío, pero ese muñeco qué, y él no quiso darme como mucho detalle, pero sí me pareció súper impactante esa historia en torno a ese muñeco. Sí. Y digamos, y yo sé, y perdón tío por decirlo, pero yo sé que en esa casa se potencian las cosas, Ok. y dice que ellos todavía ven sombras a veces donde pasan y demás. Ahí me estuvo contando que tengo que indagar un poquito más, ¿verdad? Porque yo creo que yo les había contado una vez que yo llegué a esa casa, ya a la casa nueva y todo, toqué la puerta y me dijeron ya va, y me quedé ahí esperando. No había nadie. Ellos estaban en el cuarto de ellos y a mí me respondieron desde la sala. No, desde la sala. Okay. El cuarto de ellos está como al fondo, me respondieron desde la sala. Okay. Estaban solo mi tío y su esposa en el cuarto de ellos y está muy al fondo y no me habían escuchado que yo toqué la puerta. Entonces, digamos, es una casa interesante que por ahí voy a convencerlo de verdad para que venga y que cuente sus historias. Estaría interesante, sí. Sí. Y pucha, y yo con un Mickey como este vuelo ahí arriba, pero de grandote, Sí, digamos, a mí me impactó eso porque no sé si recuerda esta época del pánico satánico, de que claro, todas estas figuras se eran demoníacas y que todo eso, pero este tipo de cosas le dan la razón a ese pánico bueno, satánico. Es que usted se pone a ver, bueno, si retomamos un poquito la historia hacia atrás, ¿verdad? De Mickey, en sus inicios era bien tétrico, como la fábula, el dibujo horrible, animado. Vamos, super miedo. ¿Todo bien? ¿Pasó? Ok, hicimos un cortecito, tal vez lo pudieron haber notado, porque pasó algo interesante. Estábamos acá y parece como que una de las cámaras estaba grabando, pero no estaba grabando. Sí. Que es la cámara tuya, mae. Sí, estaba la cámara ahí como queriendo verse, pero no estaba grabando. Eso es lo raro. Entonces, probablemente todo lo que vieron anteriormente, vos contando la historia, lo vamos a ver en la cámara general. Sí. Pero también pasó algo, mae, Adrián,
¿qué nos estaba diciendo? Ahorita hicimos ese corte para revisar nada más las cámaras y el audio, que de verdad no haya pasado nada con las demás. ¿Qué es lo que estabas diciendo, mae? Eso me siento que este mae tenía, creo que fue la birra ahí en la mesita donde está el equipo. Okay, lo que está diciendo este mae es que tenía la lata de una birra y que siente como que la lata empezó a hacer como este movimiento, es como a girar, a moverse. Pero es que lo que vamos a es, ¿verdad? Siempre vamos con la parte escéptica, o sea, que no fuera por el agua acumulada. Sí, pero usted le está bloqueando el viento al ventilador. Sí, bueno. Ahí está asustadito, Otra vez está asustadito allá al otro lado en el cuarto de afuera. Sí. Pero bueno, mae, seguimos. Ya estamos bien, ¿verdad? Las cámaras y todo, ¿verdad? Le tocó estar solo porque hoy no está Sofi con hoy nosotros, no hay nadie, ¿verdad? Sí. No, y que ya hoy volvió Adrián. Es el primer episodio de la segunda temporada con Adriancito porque estaba enfermito últimamente. Sí. Bueno, estamos hablando de los Mickey Mouse y de la Mickey historia. Mouse, sí, de mae. Es que sí, como yo decía, de Mickey inicialmente era un dibujo animado, una fábula, como decimos nosotros, tétrica, era rara. Demasiado grotesca, tétrico es vara, era grotesca. Era rara. Daba bastante miedo, la verdad, mae. Sí. Entonces, mae, bueno, está interesante esa historia. ¿Y el Mickey que lo hicieron al final, entonces? Eso es lo que me falta ahí corroborar, el dato que me falta corroborar, y que si logro convencer a mi tío de que venga y se siente aquí, nos cuente esa historia bien. Todo bien, entonces hay que ver si podemos hacerle esa parte. Mae, para continuar un poco con la parte de juguetes y demás que han sido bastante reconocidos, mae, teníamos que hablar de Robert, definitivamente. Sí, mae, no se puede porque, dejar pasar. Mae, creo que la mayoría de personas que les gustan este tipo de temas tienen que conocer a Robert. Y si ustedes no conocen a Robert, pues Robert es un muñeco que se supone, hay gente que dice que es realmente el más embrujado del mundo. Aunque bueno, ahí al rato se da de cañazos con Annabelle, quién sabe. Sí. Y es muy curioso porque también dicen que los creadores de Chucky, ¿verdad? De ahí fue donde se inspiraron, ¿verdad? Para crear las películas y demás, ¿verdad? Creo que las primeras se llamaban Child's Play, ¿verdad? Como juego de niños, creo que se llamaban. Creo que sí. De Chucky, por lo que cuando conocieron la historia de Robert, ¿verdad? Les generó y a partir de ahí se enfocaron. Robert, no sé si vos conoces más o menos la historia de Robert. Sí, más o menos. Que es un muñeco que en este momento sí está en exhibición, creo que está en Key West, en Florida, que es uno de los cayos que está ¿verdad? Más hacia el sur del estado de Florida y está en un museo. De hecho, no es un museo paranormal como tal, sino que es un museo que tiene como cosas, ¿verdad? De la época sobre esa zona, ¿verdad? El folclore relacionado, época de la revolución, hay un poco de cosas antiguas, de cómo se vivía en esa época. Es un tema un poco más folclórico lo que hay en ese museo, pero aparte de eso tienen a Robert. Madre, qué increíble, madre, porque yo estuve por ahí y en esa época, madre, no se me ocurrió haber ido a buscar. Haber ido a verlo, madre. Sí, porque yo estuve en Isla Morada, que es como 1 hora y pico, digamos, vacilón. Sí. Pero bueno, para hablar de Robert, madre, ¿por qué se dice que es un muñeco que realmente estaba muy, muy embrujado, muy maldito? Robert es un muñeco y adivinen qué época se da también. También, madre, me imagino. Por ahí en 1930, 20, por ahí. Por ahí anda la historia. Robert es un muñeco que habían diseñado una empresa alemana. Creo que la compañía se llamaba Steve, una cosa así. Y se dice que fueron los mismos maes que diseñaron el famoso Teddy Bear, ¿verdad? Que el osito Teddy, ¿verdad? Que todo el mundo conoce. Sí, el osito es el bonito, el que uno dibuja cuando está chiquitillo, man. Exacto, ese osito Teddy. Es un muñeco que, pues, bueno, aquí les vamos a dejar una imagen que en este momento, ¿verdad? Ya tiene un traje de marinerito, ¿verdad? Que fue lo que le pusieron, que era un atuendo, de hecho, hasta donde yo entiendo, de su dueño, porque era un muñeco bastante grande. Era casi que de tamaño
de un niño, ¿verdad? Sí. En ese momento. Y además que el muñeco tenía una mascota. El muñeco como tal tenía algún tipo como de perrito como tal. Y el muñeco Robert por sí solo, sus características es bien raro, porque tiene la cara como agujereada, no es como el rostro no es como fijo, es como que lo hubieran hecho con partes, yo no sé cómo armado, describirlo, es una cosa rara. Entonces es un muñeco que habían hecho de como relleno de paja, porque el algodón en ese entonces como tal no se usaba en los muñecos, y pues era bastante escalofriante. ¿Cuál es la historia? ¿Y por qué se dice que Robert es uno de los muñecos más embrujados? La historia del origen se da cuando creo que fue el abuelo de el que es o que fue el dueño, el primer dueño de este muñeco, cuando era un niño, lo trajo de Alemania, se supone, y se lo regaló al nieto, que el nieto se llamaba Robert Eugene Otto. Otto es el apellido de esta familia, ¿verdad? Que era una familia acomodada, era una familia bien acomodada en la época, en esta zona de Florida, que el muñeco como tal le encantó tanto al niño que cuando le preguntaron, ¿verdad? O le preguntaban por el muñeco, él respondía que se llamaba Robert y él era Jean, porque a él le decían Jean. Entonces el muñeco como que le puso el nombre de él, ¿verdad? Sí. Hay varias teorías al respecto de qué pasó con el muñeco y de por qué empezó como a generar actividad también paranormal en este lugar, en la casa. Hay gente que dice que en esa época, ¿verdad? Como ya hablamos en algunas historias anteriores, estaba el tema de la esclavitud que se daba, ¿verdad? También. Y que esta familia, como era una familia, ¿verdad? Que tenía dinerillo, que era una familia acomodada, pues que tenía sirvientes, por así decirlo, que tenían una criada y que tenían aquí y allá. Hay otra teoría que dice que no fue el familiar, el abuelo que le dio el muñeco, sino que fue una criada o una persona, ¿verdad? Que al final despidieron y lo hizo como un tipo de venganza, y que ese muñeco traía algún tipo de maleficio o de vudú. Entonces hay varias teorías alrededor de la historia, ¿verdad? No sabemos realmente cuál será la real, si provino o venía de esta fábrica de Alemania además, o fue esta persona. Hay otra teoría también que dice que sí fue el abuelo el que la traía, pero que cuando despidieron a varios de sus trabajadores, ¿verdad? En esta casa, que era una casa bastante grande, de hecho por ahí hay fotos de la casa, podríamos ponerles una imagen por acá en algunos de los espacios. Una de estas personas maldijo el muñeco para que empezara a causar problemas en la casa. Entonces, ¿qué empezó a pasar con el muñeco? Lo similar que ya sucedía con otros muñecos que hemos hablado, que aparecían en lugares diferentes, ¿verdad? Lo dejaban en un lugar, aparecía en otro. Lo dejaban en una posición, en un estante, y estaba en otra posición diferente. Pero donde se empezó a asustar un poco más los papás de Jean, cuando él era un niño, fue que cuando el muñeco lo tenía en el cuarto, el niño, ellos escuchaban desde afuera voces, como si hubiera una conversación del niño con alguien más en el cuarto. Y pues era un niño, el único que tenía estaba solo, lo único que tenía era sus juguetes. Entonces pues los padres se asustaron un poco. También se decía que dentro de lo que hacía, y esto fue de las cosas que inspiró un poco la película de Chucky, que cuando lo dejaban en un cuarto o en el cuarto de Jean y ellos se iban afuera o a lo que fuera y regresaban, otros juguetes del niño aparecían destrozados, aparecían como mutilados, destrozados, rotos, y en la casa no había nadie. Y en el cuarto pues obviamente tampoco podía ingresar nadie. Entonces el muñeco parecía como que quería la atención completa de su dueño, y destrozaba, según lo que cuenta la historia,
otros muñecos, otros peluches, otros juguetes que pudo haber tenido el niño. Entonces desde ahí empezaron a sentir un poco más de terror con esas cosas que empezaron a encontrar, porque ya no era simplemente el tema de las voces, el tema del movimiento, sino este tipo de cosas destrozadas dentro del cuarto. Ok, ¿qué pasa? Crece Robert, o en este caso, bueno, Gene, él se va de su casa. Él se dice que se convierte en un artista, que él se va de esta región, que se va a estudiar tanto a lugares como Chicago, a Nueva York, a París, etc. Ya, él es un adulto. Él se casa, regresa con la que es su mujer, su esposa, y que alrededor de 1930 por ahí, ellos regresan a Key West, donde deciden instalarse en la misma casa que él había vivido antes, ¿verdad? Que incluso que cuando él regresó siendo un más adulto, que él volvió a sentir esa fascinación por su muñeco, porque regresó y todavía estaba ahí, pero que su esposa, que si no me equivoco se llamaba Annette, si bien es cierto le permitió mantener al muñeco con ellos, lo que hicieron fue que como le generaba algún tipo de como de apatía, como de sensación extraña, lo que hicieron fue que dijeron, ok, lo vamos a conservar, pero lo vamos a mantener en el ático, como en el último piso que había de esa casa. Ahí de nuevo, si podemos, les vamos a dejar alguna imagen por acá para que vean más o menos la parte de arriba de la casa. ¿Y qué empezó a pasar? Al muñeco, a Robert, se dice que le adecuaron un cuarto prácticamente para él, y que se lo habían puesto, que le habían puesto una silla, que le habían puesto cosas, y que en esa época muchos niños que pasaban por ahí les daba terror pasar por esa casa, porque decían que cuando pasaban por ahí ellos veían a Robert por la ventana desde arriba como si estuviera viéndolos. Lo veían moviéndose, lo veían arriba, en la parte de arriba de la casa, ¿verdad? De un lado para otro. Entonces empezó a aterrar no solo a la familia, sino a la comunidad, que ya empezó a decir que había algún tipo de cosa embrujada en esa casa. Entonces a partir de ahí se empezó a crear la leyenda del muñeco Robert dentro de la comunidad. Se dice después, bueno, que el muñeco siguió generando, ¿verdad?, sustos entre niños grandes y demás que lo veían desde afuera, que al final pues Gene murió. Su esposa decidió irse completamente de la región, no quedarse en el área de Florida, y lo que hicieron fue vender la casa, ¿verdad? Que lo adquirió una persona, y que esta persona, la casa fue comprada por una señora llamada Myrtle Reuter, y que cuando compraron la casa, al final cuando hicieron la compra encontraron al muñeco prácticamente escondido años después de haber comprado la casa. Ni siquiera fue cuando hicieron la compra. Que durante algún tiempo ellos habían experimentado y habían escuchado cosas, pero que no se habían percatado de qué podía ser. Pensaron que era algo ahí aleatorio, por así decirlo, ¿verdad? Porque escuchaban en la parte de arriba, en este cuarto que les estaba contando, escuchaban pasos, escuchaban que cosas se movían, como que se arrastraban cosas, como cuando uno está en un lugar y hay un segundo piso, ¿verdad? Y se oyen pisadas en la parte de arriba, etcétera, etcétera. Y que bueno, después de esos años encontraron al muñeco Robert, y que a esta persona le gustó tanto que decidió dejárselo, pero que rápidamente, después de que ya lo sacaron de ahí, se dieron cuenta de que no era un muñeco normal, sino que siguió esa actividad, digamos, paranormal sucediendo en la casa. Sí. Y al final lo que ellos hicieron, bueno, ya lo tuvo por un montón de años, creo que hasta los 90s, y al final terminó donándolo a este museo que te dije donde está ahorita en este momento. Sí, ya no aguantó tener esa presencia ahí en su casa. Sí, porque ya le empezó a generar otras cosas. Aguantó un montón, más bien, y hasta los 90s prácticamente. Sí. Que fue cuando decidieron donarlo al museo. Y el muñeco todavía actualmente está en este museo. El muñeco está ahí.
Cualquier persona puede ir a verlo. El museo se llama Fort East Martello. Está en exhibición y como les contaba, es un museo que no solamente, realmente no se trata de ningún tema paranormal, pero que toda esa gente de esa zona reconoce muy bien la historia del muñeco Robert como una historia casi que folclórica de la región, Sí. ¿verdad? Como hablamos nosotros tal vez aquí donde vivimos, ¿verdad? Las brujas que hay, las historias de brujas acá. Sí. Ahora, el muñeco está en el museo, pero sigue la leyenda con el muñeco. Se dice que al muñeco donde está exhibido, de hecho está como en un tipo de urna de cristal, no se permite tomarle fotos. De hecho se dice que hay carteles que dicen que no se le puede tomar fotos y que están las advertencias de que hay que pedirle permiso para poder visitarlo y tomarle una foto, y que si usted no acata, ¿verdad?, las indicaciones de no tomarle foto o de pedirle permiso para poder estar ahí con él, cosas empiezan a suceder con la persona posteriormente a haberlo visitado. Historias de esas, ahí podría contar varias que hay. De hecho, hay una que recuerdo, mae, que es de una pareja que llegaron y la novia cuenta de que... sorry. Se ría, huevo, mae. Sorry, mae. Me regó la birra. Ya le falló la boca, mae. Ya no tome más, mejor. Sorry ahí, mae. Bueno, hay una pareja que cuenta una historia. Mataste el mood tenebroso, mae. Ahí cortamos eso. No va a cortar nada, mae. Perdón, gente, de verdad, pero es que no vieron qué gracioso fue ahí. Se lo voy a pedir a hoy que en edición lo ponga en el video. Bueno, la verdad es que hay una historia de una pareja, no recuerdo los nombres ahorita porque yo no traía la investigación del muñeco de Robert, ¿verdad?, para el episodio, pero me recuerda a una pareja que cuenta que el novio decide hacer caso omiso a esta advertencia y le toma una foto a Robert e incluso se burla un poco del muñeco y demás. Y la verdad es que cuando ellos se van, tienen un accidente súper grave donde el novio fallece y la muchacha sobrevive, pero en condiciones pésimas, ¿verdad? Que le cuesta mucho recuperarse y demás. Y que al finalizar todo este proceso en el que se vieron envueltos por la imprudencia de él, ella dice: esto tiene que ser culpa de Robert. Esto pasó porque sí, Robert hizo eso. Nosotros no le pedimos permiso y omitimos esas advertencias. Sí, de hecho se dice, y también dentro de la historia de Robert, que la gente que como que hace caso omiso a las indicaciones a este tema de no tomarle foto y demás, y de pedirle permiso, que cuando les pasan cosas, que está lleno como de cartas que le envían a Robert, como pidiéndole disculpas, ¿verdad?, perdón por no haber hecho caso y por haberle faltado el respeto, por así decirlo. Y que en el museo se pueden ver diversas cartas y demás de esto. De hecho, a raíz de lo de Robert, nosotros tenemos una persona que es seguidor del podcast que fue a ver a Robert. Ajá. Que de hecho, bueno, es youtuber. Por ahí les vamos a dejar las redes de Mario. Tal vez alguno lo conozca. Si quieren, Mario, no tiene el usuario por ahí. Mario sí les sale, sí. Okay. Él es seguidor de nosotros, él también es youtuber, hace como cosas como de viajes y cosas de este estilo. El contenido está bastante interesante. De hecho, él tiene un video en el museo donde él graba a Robert y cuenta un poco cómo es la experiencia en el museo. El video no es paranormal, es más un poco como de la experiencia, más informativo, digamos, de lo que hay en el museo y todo esto, y en la zona y parte de las historias. Pero yo le escribí para ver, ¿verdad?, que nos contara un poquito más fuera de lo que él puso en el video. Y él sí afirma de que cuando él llegó al lugar, que él no lo mencionó en el video, pero que él iba a empezar con la grabación, ¿verdad?, y que empezó a sufrir mareos, que se sentía mal, que tuvo que salir, o sea, que no pudo grabar inmediatamente, o sea, como que tuvo que salir a tomar un toque de aire, y que él sentía una vibra como alrededor bien extraña, porque en el video él pues explica la parte más histórica, pero yo le pregunté por sensaciones y por cosas como que pudo haber sentido a la hora de estar ahí, si realmente, porque
se supone que cuando hay como algún objeto con alguna vibra, ¿verdad? Pesada o extraña, hay gente que puede percibirlo. Y efectivamente él nos lo confirmó. Y nos dijo que él de inmediato no pudo grabar, que tuvo como que salir, tomarse su tiempo para hacerlo. darse su chance para. Exacto. Aparte de eso, bueno, él me contó ahí aparte que él logró entrevistar a un par de personas que él no tiene en el video porque por supuesto no lograron salir en cámaras, pero que son trabajadores del lugar, que de hecho cuesta mucho. Me contó también que ahí permitan grabar, pero que a él le dieron el permiso para hacerlo, que si estas personas decidieron no salir en cámara, pero que le aseguraron a él que son trabajadores de ahí, del museo, que ellos aseguran haber visto al muñeco moverse cuando no hay nadie. Sí, y entiendo que no quisieran salir en cámaras, ¿verdad? Están poniendo en riesgo su trabajo con solamente contarle a él eso, ¿verdad? Entiendo tal vez que por ser él un youtuber y demás, y también puede traerles a ellos algo beneficioso, pero no pueden exponerse tanto tampoco, porque estas experiencias, la gente piensa que contarlas es como muy jiji y ya, ¿verdad? Muchas veces hay personas que han contado experiencias o que han grabado experiencias en sus trabajos y los despiden al final. Sí, claro, Maddy. Al fin y al cabo, ellos están haciendo su trabajo y soltar alguna información adicional les puede causar un problema. Sí, claro, pero claro. Sí, es muy interesante la experiencia de él porque dentro de la conversación que yo tuve con él nos asegura que definitivamente hay algo que se siente en ese lugar. Sí. Sí, un saludo ahí para Mario y agradecerle, ¿verdad? Que nos contara un poquitito más de esto, man. Sí, ahí les vamos a dejar las redes de él y incluso les podemos dejar la tarjetica del video de él para que la vayan, para que vayan el video y puedan ver un poco más con imágenes, o sea, con video, realmente dónde está Robert, porque él grabó todo alrededor de donde está ubicado. Sí. Bueno, yo creo que ya esta es mi última historia. Yo traigo una historia preparada, de una muñeca que no es tan famosa, por así decirlo, ¿verdad? Esta muñeca está situada, la historia está situada en Australia. La muñeca se llama Leta, o Letta, o también le dicen Lera. Ya les voy a explicar por qué. Resulta que este es un muñeco, que hay un señor llamado Kerry Walton, que él va al sepelio de su abuela en su barrio de infancia, ¿verdad? Entonces dice que él llega, va al barrio y demás, y estando ahí le entra ese gusanito de curiosidad por algo que él recuerda. A él le daba muchísimo miedo una casa en este barrio. Resulta que esta casa, era una casa abandonada de hacía muchísimos años. Entonces él decide ir a ese lugar. Decir, yo tengo que vencer mi miedo en este viaje, más que es por una situación ahí un poco pesada y más, tengo que vencer mi miedo. Se va, se mete en la casa y cuando llega encuentra una muñeca como de ventríloco en el porche, debajo del porche. En Costa Rica no es tan común que las personas tengan un porche, ¿verdad? Pero eso es como un corredorcito, sí, es como un corredorcito ahí con baranditas para sentarse y tomarse el tecito o el cafecito. En ese tipo de casas están como elevaditas, ¿verdad? De la tierra, entonces hay chance de que haya cosas por debajo. Sí, entonces se encuentra esta muñeca ahí y dice que él se sintió muy atraído por la muñeca y dijo, no, yo esto me lo tengo que llevar para la casa, ¿verdad? Pero resulta que el señor se enamora. Esta se da en la época de los 70, se enamora, pero resulta que la muñeca, alrededor de la muñeca empiezan a pasar cosas muy extrañas. Esta muñeca empieza a hacer que las cosas se muevan alrededor de ella, ¿verdad? Y un detalle, cada cierto tiempo la muñeca grita, Leta me out. Así, por eso le dicen Leta o Leta o Lera. Leta me out. Y le digo las tres formas porque así es como la llaman, de las tres formas, ¿verdad? Sí. Pero es algo que pasa, lo escuchan, van a ver y solo está la muñeca sentada en el lugar, ¿verdad? Entonces el señor decide tomar como consejos de sus amigos y lleva a unos psíquicos a revisar la muñeca.
los lleva en diferentes tiempos y todos los psíquicos coinciden en una cosa. La muñeca fue creada por un gitano rumano. Ok, ¿y qué hacía en Australia? No sé qué hacía en Australia, pero fue creada por un gitano rumano que murió ahogado. Esta muñeca tiene alrededor de 200 años de haberse creado, ¿verdad? Tiene algunas particularidades. La muñeca tiene cabello humano real. Okay. Debajo de lo que se asemeja a ser el cuero cabelludo, es decir, en el cráneo, tiene una especie de cerebro humano, como tal vez la forma del cerebro humano, pero es algo muy muy parecido al cerebro humano, ¿verdad? Perdón. Su apodo viene debido a la herencia gitana, o que en ocasiones la muñeca grita esta frase. Let me out. Ajá. Pero ellos no lo dicen como lera, sino como leta. Sí. Por eso es que le digo las tres formas, las tres vertientes de cómo le dicen a la muñeca, ¿verdad? Resulta que la entidad que está en la muñeca, ¿verdad? Se supone que no es maligna, ¿verdad? Que no se ha encontrado nada maligno en la muñeca, sino más bien que llegó a proteger al señor Walton. Okay. Que llegó a hacer que la salud de él mejorara, que todo a su alrededor mejorara, pero igualmente, ¿verdad? Se dice que hay fenómenos ahí paranormales en torno a la muñeca, ¿no? Sin embargo, lo que se dice es que este señor dice que no, que la vida de ella llegó para mejorarla completamente, ¿verdad? Entonces me parece bastante entretenido, ¿verdad? Este tipo de cosas, ¿verdad? Que es una muñeca que puede llegar incluso a hacer que se caigan cosas de la pared donde están clavadas completamente, que llegan a caerse, pero él siente más bien que es una protección hacia él. Sí. Madre, qué interesante, porque, a ver, la vara del mal lo considera como una protección, pero quizá algo sí tiene, algún tipo de energía o demás, que es lo que causa, digamos, esos efectos poltergeist, por así decirlo. Uh-huh. Sí, madre, al fin y al cabo, la energía creo que puede causar eso, ¿verdad? Tal vez no es ni buena ni mala, es energía, sí, nada más, es energía y punto. Y lo que causa es como que en algún momento algo se mueva, caiga. Yo no conocía la historia, pero estaba interesante. Habría que ver realmente si después del tiempo o hasta esta fecha el mae sigue considerando que es todavía una protección. Yo leí que todavía él la tiene y que él todavía sigue considerando de que para la vida de él ha sido mejor. Sin embargo, hay personas que dicen que se sienten con una profunda tristeza cuando están cerca de la muñeca, que se sienten mal. Puede ser que muchas personas perciban algo más que él no está percibiendo, sí, o que esta muñeca, la entidad la entidad o el bajo astral que está ahí haya decidido que con él iba a compaginar su energía también, ¿no? Que ella se haya convertido en un espíritu protector también. Sí, quién sabe, madre, porque eso pasa, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Madre, muy interesante, la verdad esa no la conocía. Me llama la atención, como te dije, cómo llegó la muñeca ahí, uh-huh, desde Rumania. Claro, no, así como nosotros tenemos muñecas de República Checa. Sí. Algún mae la llevó se fue, la compró y la llevó, sí. Pero mae, no, está muy interesante. Creo que está apenas como para ir cerrando el episodio de hoy, mae. Sí. Ahí con fenómenos paranormales. Sí, que hoy volvió a pasar algún fenómeno que de hecho, antes de cerrar el episodio de hoy, en el primer episodio de esta segunda temporada tenemos comentarios de personas, ajá, en Spotify, en YouTube. Yo tengo algunos privados en WhatsApp, sí, también, y demás, de gente que ha sentido algún tipo de sensación pesada o extraña viendo ese episodio. Entonces, si ustedes también han percibido alguna cosa extraña viendo algún episodio, que no sea sugestión, por supuesto, sí, ¿verdad? Déjenoslo saber, porque es bien interesante cuando esas cosas pasan. Sí, claro, muy bien. ¿Algo más que agregar, mae? Bueno, nada más, como siempre, recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Susurros Podcast CR, para que nos ayuden a continuar creciendo y llegar a cada vez más personas. Recuerden que interactuar con los videos, compartirlos con sus familiares, hasta con el perrito si quieren, pero compártanlo más. De verdad, sí, no saben cuánto nos ayuda ese.
eso, comenten qué les pareció el video, comenten qué les gustó, qué no les gustó, o si tienen alguna historia por ahí también, que nos la comenten, mae. Y si nos madrean también, como hacen últimamente Lo en que algunas quieran, redes. lo que quieran. Recordarles, bueno, también en YouTube está la parte de hacerse miembros, que nos ayudaría bastante. Claro. Hay mucha gente que nos ha pedido que sería chiva, ¿verdad?, que sacáramos videos semanales, como lo venimos diciendo desde la temporada 1. Nos cuesta mucho, ¿verdad? Sí. Porque trabajo, sí, estudio, sí. casa. Pero digamos, si ustedes si se hacen miembros del podcast, ahí van a ver que tenemos algunas pequeñitas recompensas y demás. Nos ayudaría bastante. Sí, que también para poder, esperamos ahí después tenerles algunas otras cosas más exclusivas. Algunas sorpresitas también, y demás. Entonces, mae, creo que vamos cerrando el episodio de hoy, mae. Estuvo bastante interesante el tema de muñecos, y yo creo que da para hacer segunda parte porque hay muchos más. Claro. Y hay mucha gente que se dedica a coleccionar cositas como estas que tenemos aquí, y que las guardan, ¿verdad? Por tema de colección, ¿verdad? También, si quieren hacernos llegar algún juguete que ustedes sienten que está embrujado, aquí los recibimos. Yo me los llevo, tranquilo. Lo podemos agregar aquí a la mesita también. Claro, buenísimo, gente. Entonces, de verdad, gracias por ver el episodio de hoy. Y esto fue Susurros Podcast. Pura vida. Chao. Gracias, chao. Susurros Podcast.